Hola a todos, os saluda desde España Javier López López, director de Entrenar Fútbol. En el día de hoy vamos a realizar una breve introducción a uno de los módulos del Máster Pro Especialista en Metodología Táctico-Cognitiva. Quiero comentaros que vamos a iniciar una nueva generación el 5 de agosto. Un poquito más adelante os voy a comentar las características de estos cursos en línea. Y hoy lo que vamos a analizar básicamente es una introducción al módulo 2, destinado a la táctica individual. Y dentro de la táctica individual vamos a analizar cuáles son las situaciones tácticas individuales, qué variables presentan y vamos a ver algunos ejemplos de ejercicios tácticos para trabajar la resolución de este tipo de situaciones por parte de nuestros jugadores. Bien, en primer lugar, vamos a analizar qué es la táctica individual. Para mí es la capacidad que tiene cada uno de nuestros jugadores de resolver de manera anticipada, rápida y eficaz las situaciones de juego que tienen que enfrentar en competición. Estas situaciones de juego presentan una característica principal y es la incertidumbre y la variabilidad. Y tienen que enfrentar estas situaciones, tienen que resolverlas principalmente para ejecutar las funciones tácticas propias de la posición táctica en la que actúan y que lógicamente es una de las funciones que nosotros tenemos que asignar, ¿no? El que cada uno de nuestros jugadores conozca cuáles son sus funciones, cuáles son sus responsabilidades. Y aquí veis varios aspectos importantes: la capacidad de resolver de manera anticipada, de forma anticipada porque enfrente siempre va a haber un oponente que también va a tratar de estar resolviendo una situación de juego y siempre va a existir esa fuerte oposición por parte del rival. De manera rápida porque la presión espacio-tiempo cada vez es más alta en el fútbol y necesitamos futbolistas que estas situaciones de juego las resuelvan con esta característica. Y de forma eficaz, porque finalmente si somos eficaces en la resolución de este tipo de situaciones, vamos a poder cumplir de forma muy eficaz con las funciones tácticas propias de cada posición y de esta manera poder ayudar a nuestro equipo a ser más competitivo. Como objetivos principales que tiene el trabajo y el desarrollo de la táctica individual de forma básica y resumida: formar y desarrollar un jugador inteligente, un jugador que comprenda y entienda la lógica interna del juego, un futbolista con una alta capacidad resolutiva para todas estas situaciones de juego que enfrenta y con estas variables que la rodean el jugador sea capaz de resolverlas de forma eficaz. Un jugador extremadamente competitivo. Competitivo para, por un lado, cumplir con esas funciones propias y características de cada una de las posiciones de juego y también para salir vencedor en el mayor volumen posible de situaciones de duelos de uno contra uno, que en un deporte como el fútbol son fundamentales. Y por último, desde el punto de vista individual, tener también la capacidad de trabajar en sinergia con los jugadores, principalmente del entorno más próximo, para, mediante ese trabajo en equipo, resolver estas situaciones de juego ya más colectivas y que requieren la participación activa de un elevado número de jugadores. Nosotros como entrenadores tenemos que relacionarnos con nuestros jugadores en 4 grandes niveles de aproximación, ¿no? El primer nivel de aproximación habla de la necesidad de que el jugador conozca y entrene de forma constante las funciones tácticas que tiene que asumir en el terreno de juego. Estas funciones tácticas están muy relacionadas, lógicamente, con la situación táctica general en la que se encuentra el equipo: ataque, defensa, transición ofensiva, transición defensiva, todas y cada una de las diferentes tipos de acciones a balón parado que se pueden producir durante un partido. También tienen mucho que ver con la situación táctica específica en la que se encuentra el equipo. En el juego de ataque, fase de iniciación, creación, finalización. En el juego defensivo, fase de organización o fase de presión en diferentes alturas. La defensa de rivales, área y protección de portería, y todo lo que tiene que ver lógicamente con las transiciones, ¿no? El cambio de actitud inmediato tras la pérdida o la recuperación del balón, el despliegue y la ocupación de espacios libres una vez que nos apoderamos del balón, o el repliegue y el volver a juntar el equipo en el momento en el que lo perdemos, y todos esos movimientos y acciones que realizamos para progresar y finalizar cuando tenemos la recuperación del balón, o presionar para volver a recuperarlo cuando lo perdemos. El jugador tiene que conocer en cada una de estas situaciones cuáles son sus funciones tácticas principales y qué tiene que hacer en cada momento. Para poder cumplir con estas funciones tácticas propias y específicas de la posición de juego en la que actúa y un poquito condicionadas también por el modelo de juego que utilizamos, la estructura posicional, etcétera, el jugador va a tener que enfrentar una serie de situaciones tácticas, que es lo que vamos a analizar en el día de hoy en un poquito más de profundidad.
Estas situaciones tácticas presentan una alta variabilidad, es decir, no se presentan siempre de la misma manera, el entorno que las rodea está constantemente cambiando y una de las características principales es que el jugador conozca estas situaciones tácticas, conozca estas variables y sincronice esta situación y variables a la herramienta táctica que tiene que utilizar en cada momento para poder resolver de forma eficaz esta situación de juego que enfrenta. Estas herramientas tácticas exigen en algunos casos la relación con el balón y le llamamos técnica. Es muy importante el proceso cognitivo, por lo tanto la capacidad que tiene el jugador de reconocer su estatus y lo que lo rodea es fundamental para poder reconocer estas variables y a partir de ahí resolver de forma eficaz la situación de juego, poder tomar las mejores decisiones. Capacidades también como lo son las socioafectivas y que implican la relación con nuestros compañeros. Esta relación cada vez es más intensa, lógicamente, con esas posiciones que están más cerca y con la que más nos vamos a tener que relacionar. Las capacidades condicionales o coordinativas, el jugador al final para poder resolver estas situaciones de juego va a tener que desplazarse en el terreno del juego con fuerza, con velocidad, con intensidad, teniendo una alta participación al juego durante todo el desarrollo del partido, con la menor pérdida posible de eficacia deportiva, y ahí la parte condicional y coordinativa va a ser muy importante. La parte psicológica, que es la que nos va a ayudar, estas capacidades psicológicas, a que el jugador pueda en competición mostrar el potencial que realmente tiene y que adquiere gracias al proceso de entrenamiento, y toda la parte emocional que rodea un deporte tan importante como es el fútbol. Estas capacidades nosotros las podemos entender de forma aislada. En esta metodología siempre tratamos de crear una sinergia entre todas ellas. Por separado tienen un valor, pero cuando nosotros somos capaces de conseguir que trabajen de forma conjunta, el valor se multiplica, ese concepto de sinergia táctica, y es muy importante que el jugador conozca qué herramientas tácticas tiene a su disposición, que lógicamente el entrenamiento permita que las pueda desarrollar, que las pueda potencializar, siempre de forma conjunta, y cuándo, cómo, por qué, para qué debe utilizar las diferentes herramientas a través de las cuales va a poder reconocer esa situación de juego y la va a poder resolver. Y por último, es muy importante que el jugador tenga un entrenamiento táctico específico, adaptado a su posición, adaptado a su función, adaptado a esas situaciones tácticas que va a tener que enfrentar durante el desarrollo del juego y que lógicamente estas situaciones le obliguen a estar constantemente activando estas herramientas tácticas, mejorándolas y perfeccionándolas. Vais a ver que entrenar de forma individual al jugador no significa que lo aislemos del juego, todo lo contrario, lo vamos a integrar en el juego. No significa que lo entrenemos de forma aislada de sus compañeros, aislada de rivales, aislado de lo que es el terreno del juego. Todo lo contrario, vamos a tratar de crear siempre una sinergia desde su posición, desde sus funciones, con todo lo que tiene que ver con el juego, con todo lo que tiene que ver con sus compañeros, con todo lo que tiene que ver con el enfrentamiento ante adversarios, con todo lo que tiene que ver con recorrer esos espacios que sus movilidades le van a originar y a crear durante el desarrollo del juego. Y vamos a tratar de crear un entrenamiento que, si bien va a ser colectivo en cuanto a que hay un volumen más pequeño, más alto de jugadores, siempre va a haber también objetivos individuales que el jugador debe de reconocer y debe de resolver. Vamos a analizar ahora cuáles son esas situaciones tácticas individuales principales. Hay 4 ofensivas y 4 defensivas. Lógicamente, estas situaciones hay que adaptarlas de forma específica a la posición en la que actúa cada uno de nuestros jugadores, los espacios por los que van progresando a través de sus movilidades. Desde el punto de vista ofensivo, reconocemos 4 grandes situaciones principales. Reconocerme como el siguiente receptor es una de las cualidades más importantes, anticipar que voy a ser el jugador con balón, ese tránsito de ser un jugador sin balón a ser el jugador con balón. Dentro de esta situación va a ser muy importante, mientras el balón viaja, la capacidad de reconocer mi estatus y también lo que me rodea, el estatus de mis compañeros, adversarios, cercanos, intermedios, alejados, la visión periférica, la orientación corporal, una serie de elementos que nos van a permitir reconocernos como el siguiente receptor y asumir, como vais a ver a continuación, diferentes funciones. Esta situación tiene el antídoto desde el punto de vista defensivo, ¿no? Que es reconocer a mi par como el siguiente receptor. Quizás es una de las situaciones tácticas individuales que más rápidamente identificamos, ¿no? Cuando ese defensor anticipa al jugador hacia el que se dirige el balón o logra interceptar un pase entre 2 futbolistas, ¿no? Ahí vemos claramente la capacidad del defensor para reconocer a su par como el siguiente y lograr apoderarse de la posesión del balón.
La segunda situación táctica individual es atacar con el balón y tiene su antídoto en la defensa del atacante con balón. La tercera es el tránsito, es decir, qué funciones, qué movilidades genero a partir de dejar de ser el jugador con balón y cómo defiendo a ese futbolista que tenía el balón y que acaba de soltarlo, ¿no? Que acaba de, ya sea por un disparo, por un pase, etcétera, acaba de dejar de ser el atacante con balón. Y por último, atacar sin balón y la defensa del atacante sin balón. Como veis, generalmente hemos estudiado 4, al igual que sucede en la parte colectiva, si queremos resolver este tipo de situaciones de manera anticipada, rápida y eficaz, necesitamos anticiparlas. Y para poder anticiparlas, la parte cognitiva es fundamental. Entonces es muy importante el tránsito entre cada una de ellas, ¿no? Generalmente hemos analizado atacar con balón, atacar sin balón, defender al atacante con balón, defender al atacante sin balón. Y aquí aparecen 4 situaciones nuevas, que son las transiciones entre estas situaciones de juego y la importancia que tiene poder anticipar, ¿no? Poder situarte en este tipo de situaciones antes incluso de que se estén produciendo, para poder ir por delante de nuestro oponente, por delante de nuestro rival y tener más posibilidades de poderlas resolver de forma eficaz. Estas situaciones de juego, que son 8, presentan un montón de variables y aquí es donde está la complejidad del deporte de fútbol y aquí es donde está la dificultad a la hora de desarrollar el proceso cognitivo. Estas variables tienen que ver con el espacio del terreno de juego donde se producen, con el tiempo que tenemos para resolverlas, también con el tiempo de juego, unido a otros elementos como puede ser el resultado, ¿no? Que hace que tengamos que asumir un mayor o menor riesgo, tanto desde el punto de vista ofensivo como desde el punto de vista defensivo. Muy importante la variable, el estatus del jugador con balón, reconocer en todo momento en qué estado está el hombre con balón, si está presionado, si tiene espacio, si tiene tiempo, fundamental. Si amenaza juego profundo, si tiene la cabeza mirando al suelo, bueno, una serie de elementos que nos van a dar pistas de qué actitud o qué intención puede desarrollar el hombre con balón en cada momento. La mayor o menor proximidad con respecto a las áreas y a las porterías, esta es también una variable fundamental. No es lo mismo tener el balón a 70 metros de la portería adversaria que tenerlo en el punto de penalti con espacio y tiempo. No es lo mismo defender a un jugador con balón a 30 o 40 metros del área que dentro del área. Bueno, como veis, van siendo variables que van afectando a la forma en la que tenemos que intentar resolver la situación de juego. Otras variables que son muy importantes hablan de la intención, posición de nuestros compañeros cercanos, intermedios, alejados y también de nuestros rivales. No es lo mismo atacar con el balón una situación de 1 contra 1 que una situación de 1 contra 2 o incluso de 1 contra 3, ¿no? Porque nuestro rival directo tiene fuerte ayuda, fuerte cobertura en su sector y no tenemos que enfrentar o superar solo a un oponente, sino a 2 o 3. Entonces, todo lo que tiene que ver con el entorno que nos rodea, tanto de compañeros como de rivales, es otra variable importante, si están libres, si están acosados, etc. El resultado es una variable también muy importante a la hora de resolver este tipo de situaciones de juego, porque hace que tengamos que asumir un mayor o menor riesgo. El arbitraje también puede ser una variable importante. El árbitro es un ser humano y como tal tenemos diferentes tipos de árbitros, más permisivos, menos permisivos, más tolerantes, menos tolerantes, etcétera, ¿no? Y también es una variable muy importante que lógicamente forma parte del juego. Y otra variante fundamental es el ambiente, ¿no? Lo vivimos durante esta época del COVID, donde los estadios estaban vacíos y lo vemos cada fin de semana, ¿no? La importancia que tienen. Hay futbolistas que ante ambiente a favor son más resolutivos, se activan más, se comprometen más, desarrollan mejor todo lo que tiene que ver con sus funciones, resuelven mejor situaciones. Hay futbolistas que en contra de ambiente, pues todo lo contrario. Y tenemos otro tipo de futbolistas que ante ambiente hostil, pues saca su mejor versión y ante un ambiente más tranquilo, pues también él se manifiesta sin tanta capacidad para cumplir o sin tanta intensidad a la hora de cumplir todo lo que tiene que ver con la táctica individual. Como veis, son estas variables las que al final hacen que el desarrollo de la táctica individual sea muy compleja y siempre hace necesaria que la parte cognitiva sea un aspecto muy importante a la hora de desarrollar en los jugadores. Cuando hablamos de proceso cognitivo, generalmente hablamos de 3 etapas, ¿no? Percibir, decidir y ejecutar. Nosotros en esta metodología entendemos que faltan etapas. La primera para mí, y es fundamental, es el conocimiento. Cuanto más conocimiento tenemos sobre estos aspectos, por ejemplo, en el día de hoy de la táctica individual,
más posibilidades vamos a tener de entender, comprender este tipo de situaciones y, lógicamente, resolverlas de una forma mucho más anticipada, rápida y eficaz. A partir de ahí viene la anticipación situacional, tener la capacidad de anticipar estas 8 situaciones tácticas individuales. Viene la capacidad de percibir mi estatus y lo que me rodea, que es fundamental, reconocer estas variables como una herramienta básica para poder tomar una buena decisión y a partir de ahí, lógicamente, ejecutarlas. Este proceso que hablamos de 5 etapas es un proceso también en el que hay que tratar de crear una sinergia. Cada una de estas etapas por sí mismas tienen un valor, pero si nosotros somos capaces de trabajar de forma conjunta, que es lo que buscamos en esta metodología, que la parte del conocimiento, la parte de la anticipación y percepción situacional, la toma de decisión y la parte de ejecución, en todos nuestros ejercicios estén presentes estos 5 elementos de forma indivisible y de esta manera poder facilitar realmente herramientas al jugador para poder resolver este tipo de situaciones con esas 3 grandes características, ¿no? Anticipación, rapidez y eficacia. Vamos a analizar un poquito más en profundidad una de estas situaciones tácticas individuales. Vamos a analizar reconocerme como el siguiente receptor, es decir, tener la capacidad de entender y comprender que voy a ser el siguiente en la secuencia de pases de mi equipo y ser capaz de reconocer las variables que pueden rodear esta situación de juego. El espacio en el que me encuentro, el mayor o menor tiempo que voy a disponer para resolver esta situación y a la hora de recibir el balón para poder progresar, finalizar, estar acosado, etc. El momento en el que se produce y el entorno que me rodea en cuanto a compañeros, adversarios, etc. Y que van a hacer que el jugador asuma funciones diferentes, ¿no? Básicamente hay 5 funciones básicas a reconocer por parte de este jugador. Reconocerme como un jugador libre y receptor del balón, reconocerme como un jugador acosado y que voy a recibir el balón, reconocerme como un fijador. Esto de fijar lo vamos a utilizar principalmente cuando somos capaces de situar 2 atacantes sin balón en la zona de un mismo defensor. Ese atacante más cercano se va a mover, ese movimiento va a tratar de fijar al defensor y crear un espacio libre en beneficio del segundo atacante. Servir de soporte para hacer una pared, cuando por ejemplo voy a recibir el balón y el que me lo da, el que me lo entrega, se mueve para ganarle en velocidad a su par y facilitarle la devolución. Ser soporte para hacer llegar el balón a un tercer hombre, reconocer que el hombre con balón no puede conectar sobre un jugador libre y que me va a utilizar a mí como soporte para hacerle llegar el balón a este futbolista. Bueno, como veis son 4, 5, 6 variantes que existen alrededor de esta situación de juego. Reconocerme como un jugador libre, dependiendo del espacio en el que nos encontremos, la importancia que va a tener la orientación corporal, la visión periférica, ese control que podamos realizar, hacerlo hacia la zona más libre, etc. Jugador acosado, bueno, pues la importancia que va a tener desmarcarme, lograr desmarcarme de mi par. Este desmarque tiene que estar muy en relación, lógicamente, con el estatus del jugador con balón. Si el jugador con balón tiene espacio y tiempo, el desmarque va a ser a la espalda de mi par. Si el jugador con balón está presionado, el desmarque va a ser delante de mi par. Si el jugador con balón conduce hacia mi par, el movimiento va a ser de separación. Y la importancia que va a tener en esos desmarques lo mixto, ¿no? Es decir, acercarme para luego alejarme, alejarme para luego acercarme, irme a la izquierda para atacar la derecha, ir a la derecha para atacar la izquierda, ¿no? Todas esas cambios de ritmo y dirección en la carrera que lo que buscan básicamente es poder sacarme de la marca de mi defensor y poder recibir ese balón con espacio y tiempo. Vamos a ver algunas imágenes de este tipo de situaciones. Aquí veis, por ejemplo, jugador que recibe libre, totalmente libre detrás de una línea de presión. La importancia que tiene esa orientación corporal, que le permite ver de dónde viene el balón y también le permite ver a esos futbolistas que están por delante de su posición. Estamos hablando en este caso de forma específica de una media punta y bueno, es muy importante que estos jugadores tengan en su campo visual cuando el balón está en posiciones más retrasadas a esos futbolistas que están con balón, pero también que tengan la capacidad de leer las intenciones y movimientos de los jugadores más adelantados, ¿no? Porque, como su palabra indica, son jugadores de enlace, ¿no? Entre estos futbolistas un poquito más retrasados y los futbolistas más adelantados. Fijaros qué bien se orienta, qué bien se perfila
en el trayecto del balón ya fue capaz de reconocer su estatus libre y la posición e intención de sus compañeros y de los adversarios que hay entre balón y portería, y a partir de ahí, bueno, pues decide meter ese pase entre dos rivales que ponen a su compañero mano a mano contra el portero. Primer reconocimiento, lo que hace el primer jugador, y aquí veis otro reconocerse como el siguiente, ¿no? El momento que gira la media punta, cómo rápidamente ataca el espacio libre, ese control orientado que ya le permite, con el envío del balón, superar la marca de los dos defensores y enfrentar en las mejores condiciones al portero. Vamos a analizar ahora jugador acosado. Me reconozco como el siguiente receptor, pero en este caso estoy acosado, estoy claramente marcado. La importancia que va a tener esos cambios de dirección en la carrera. Fijaros como primero hace un desmarque de apoyo, ese desmarque de apoyo logra fijar al defensor y atraerlo, se genera un espacio libre y ese espacio libre ahora él mismo lo va a ocupar mediante esa frenada y ese cambio de ritmo y dirección en la carrera y lo va a aprovechar lógicamente en coordinación con el hombre con balón para recibir ese balón y a partir de ahí poder finalizar la jugada. Desmarques mixtos donde ahí veis como primero me acerco, atraigo al defensor, se genera un espacio libre, freno, cambio de dirección, cambio de ritmo y yo mismo ocupo y aprovecho mediante el envío del balón y en coordinación con el extremo el espacio libre. Vamos a ver algún ejemplo de soporte pared. Ahí veis también la importancia de la ocupación de los espacios libres. Aquí vemos el soporte. Fijaros cómo reconozco que soy el siguiente receptor, reconozco también el movimiento de mi compañero, que ha logrado superar en este caso a dos jugadores con esa carrera, y me reconozco como un futbolista que tiene que ser soporte para hacer esta pared y favorecer la incorporación desde atrás de mi compañero. Soporte para el tema del tercer hombre, aquí tenéis jugador libre, no le podemos hacer llegar el balón directo de forma directa por la presencia de este defensor y reconozco mi estatus, que estoy acosado, reconozco al jugador libre y mediante esta situación de 3 contra 2 hago llegar el balón al jugador libre. Seguramente, si aquí no estuviese este rival, pues me reconocería como jugador libre, yo mismo giraría y mediante conducción, pase, etcétera, atacaría la línea siguiente. En este caso reconoce, lo mismo en esta situación, mientras el balón va en tránsito, reconozco mi estatus, acosado, y reconozco que hay jugadores libres de frente y activo esa función de soporte. Vamos a ver aquí la función de fijador. Fijaros como aquí somos capaces de situar dos atacantes sin balón en la zona de un defensor y ahí es cuando tenemos que activar, ¿no? Sí me reconozco por la posición del hombre con balón, por su orientación corporal, por su visión, pero también reconozco que en esa zona irrumpe otro compañero y voy a tratar de cruzarme, cambiarme de zona, ver si me puedo llevar al defensor. Aquí pueden pasar dos cosas, el defensor sigue la carrera y se genera el espacio libre para el compañero, o el defensor mantiene la zona, con lo cual, en este caso, Lukaku se quedaría libre para poder recibir y finalizar. Fijaros cómo lo hace no solo una vez, sino lo hace 2 veces. Aquí otra vez volvemos a tener una situación de 2 contra 1. Se reconoce como fijador y se lleva al marcador y deja el espacio libre para su compañero. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de ejercicios tácticos para trabajar este tipo de situaciones de juego y, bueno, ir viendo algunas variables, ¿no? Vamos a empezar reconociéndome como el siguiente receptor contra reconocer a mi par. Indudablemente en todos los ejercicios van a aparecer constantemente estas situaciones de juego. No podríamos decir que este ejercicio es única y exclusivamente para reconocerme como el siguiente receptor, porque va a haber momentos donde seamos el atacante con balón, va a haber momentos donde transitemos de tener a no tener y va a haber, lógicamente, momentos en los que somos atacantes sin balón. Pero bueno, los rondos, por ejemplo, son ejercicios fantásticos para reconocerme como hombre libre, la orientación corporal, la visión periférica, crear el hábito, inculcar el hábito de mientras el balón viaja entre dos jugadores, observar tu estatus y observar lo que te rodea. Muy importante también para activar la función de soporte pared o activar la función de tercer hombre. Son actividades donde siempre tenemos superioridad numérica cerca del balón, siempre hay algún jugador libre cerca de la pelota y, lógicamente, dependiendo de cómo defiendan al hombre con balón, aparecerá la oportunidad de hacer llegar el balón de forma directa a este jugador o tendremos que activar el tema del tercer hombre. Aquí veis, por ejemplo, un rondo polarizado donde 4 jugadores empiezan en este espacio central y vais a ir viendo cómo
el grupo que defiende va a ir cambiando su estructura cada vez que inicie una nueva secuencia de juego. El objetivo de los de azul es conservar el balón y buscar enviar la pelota al interior de estas mini porterías. Si pierden el balón, activar la presión tras pérdida. Y los jugadores de rojo van a tratar de recuperar el balón y buscar la finalización en estas mini porterías. Lógicamente, sacar el balón de la zona de recuperación y enviarlo a las mini porterías. A partir de ahí vais viendo cómo van apareciendo situaciones. Aquí veis un tercer hombre claramente, hombre libre el 8, el más cercano a la portería el 9. Está acosado con el 5 a su espalda y bueno, se activa como tercer hombre y buscamos ya la finalización. Ahora veis cómo cambia un poquito el ejercicio. Antes era una situación de 4 contra 1 en el medio, ahora es una situación de 4 contra 2. Aquí veis, aparece, se reconoce, lo acosan, devuelve de frente, paredes. Otra vez el tercer hombre, situación de 3 contra 2. El 6 no le puede dar el balón al 8. Activa el 9 como... Y aquí fijaros cómo recibe. El 5 vino a tapar esta portería, recibe, se ve libre, gira y busca el gol en la mini portería de forma directa. Bueno, constantemente buscar que ese proceso cognitivo se esté desarrollando y que los jugadores vayan asumiendo diferentes funciones dentro de esta situación de juego en función de estas variables que van rodeando el ejercicio. Vemos aquí otra situación donde vamos a hacer un juego posicional con el portero, un central contra un delantero de la mitad del campo hacia un lado, un central contra un delantero en campo contrario, más lógicamente el portero, y dos apoyos exteriores que solo van a atacar, no van a defender. Para poder hacer gol la pelota tiene que ir en amplitud a un extremo. Y ahora aquí veis claramente, ¿no? El 9 reconocerse como el siguiente receptor, en este caso un receptor acosado. ¿Qué tengo que hacer? Desmarcarme de mi par. Asumir ese rol de finalizador y para poder finalizar tengo que lograr desmarcarme de mi par para poder recibir el balón con espacio y tiempo. Lo que veíamos un poquito antes, ¿no? La importancia que va a tener los cambios de ritmo, los cambios de dirección, frenar, acelerar, esos cambios de dirección que me van a ayudar, esos desmarques mixtos, me acerco y me alejo del hombre con balón y luego me acerco, todas esas carreras en zigzag, diagonales, cortas, frenadas, aceleraciones, que nos van a ayudar a intentar superar el marcaje en nuestro par. En este tipo de actividades, importante también darle variabilidad al hombre con balón. Es decir, el hombre con balón, si el delantero logra desmarcarse, dar el balón. Y si el delantero no está desmarcado, la posibilidad de conducir hacia adentro, atraer al número 4 y a partir de ahí trabajaremos el movimiento de separarnos del par por parte del delantero. O si eso no se produce, pues la finalización directa del extremo. Fijaros la regla de continuidad, como siempre reanudamos enviando el balón al campo contrario a uno de esos dos jugadores exteriores, ¿no? Fijaros aquí, os introduzco una variante, ¿no? Esa variante es que en vez de jugar aquí el 1 contra 1, introduzcamos a un segundo central y le demos la posibilidad al extremo alejado de romper hacia adentro y trabajar aquí ahora una situación de 2 contra 2 o incluso si el número 7 no reconoce hombres libres ni el área, la posibilidad de ingresar en conducción, tratar de atraer, etc. Otra variante que podríamos utilizar en este ejercicio para que el 9 se reconozca no como finalizador, sino como fijador, es que cuando el balón va a un pasillo lateral, dar la posibilidad a este jugador de ingresar a la secuencia de juego y tendríamos aquí un 2 contra 1. Dos atacantes contra un defensor, la importancia que tendría que el 9 tratase de fijar al 4 y a partir de ahí la ocupación y aprovechamiento del espacio libre para enviar el balón al extremo contrario. Es decir, sobre una misma estructura nosotros podemos construir diferentes variables, diferentes variantes que ayuden a que en cada secuencia de juego se estén produciendo cosas diferentes, ¿no? Porque realmente esa es la incertidumbre que el jugador se va a encontrar en competición. En competición no nos vamos a encontrar con 10 entradas por banda y siempre el mismo escenario. Siempre nos vamos a encontrar situaciones de ataque, situaciones de transición, situaciones en igualdad, superioridad, inferioridad y que lógicamente se resuelven de manera diferente. Entonces necesitamos trasladar esa incertidumbre a la construcción de los ejercicios tácticos. Y para eso en esta metodología utilizamos un principio que se llama la variabilidad y que bueno, vamos a ver algún ejemplo más. Fijaros, aquí ahora vamos a trabajar, atacar siendo ya el poseedor del balón
Lógicamente, previo a recibir el balón va a haber esa capacidad de reconocernos como el siguiente receptor, la capacidad de reconocer nuestro entorno y a partir de ahí buscar la solución adecuada. Fijaros en este ejercicio, aquí tenemos un jugador con balón, tenemos un atacante, un defensor, el jugador introduce el balón, en el momento que el balón va en viaje del jugador exterior al jugador interior, el jugador número 4 va a tener que ir a tapar portería de derecha o portería de izquierda. Nosotros no sabemos lo que va a decidir, es una decisión que le corresponde a él mientras el balón viaja. ¿Qué busco con mientras el balón viaja, el 4 vaya a tapar derecha e izquierda? Lógicamente que estos dos jugadores reconozcan el atacante cuál es la portería que va a quedar libre y el defensor que reconozca dónde está su ayuda defensiva, dónde está su cobertura. Lógicamente, para el atacante va a ser más fácil hacer gol en la portería libre que en la portería ocupada y para el defensor va a ser más fácil recuperar el balón en una situación de 1 contra 2 que en una situación de 1 contra 1. Entonces ahí veis, el balón viene en viaje, el 4 vino a tapar esta portería, el 10, mientras el balón viaja, debería tener la capacidad de reconocer dónde está el número 4 y, lógicamente, buscar el 1 contra 1 hacia donde no tiene ayuda, en este caso, el defensor número 10. Trabajamos en grupos de 6. Acá una pareja entra otra a jugar, balón viene en tránsito, aquí veis al número 4 se desplaza. Ese desplazamiento hay que hacerlo cuando el balón viene en tránsito, para que estos dos jugadores activen ese proceso cognitivo de reconocer el escenario, reconocer el entorno y a partir de ahí buscar la mejor forma de resolver este 1 contra 2. Bien, de este lado tenemos una situación táctica donde también vamos a utilizar el principio de variabilidad. Fijaros, tenemos 2 defensores en línea de fondo, 2 atacantes a 25 metros de portería. Vamos a hacer 12 repeticiones. En 12 repeticiones nos va a dar para utilizar 2 variables diferentes. Va a haber 6 veces que sale el número 4, 6 veces que sale el número 5 con el golpeo. Cuando hay un golpeo, en 6 repeticiones solo va a defender un jugador y en 6 repeticiones van a defender los dos, tanto el que golpea como el compañero va a salir a respaldar. Y también, desde el punto de vista ofensivo, son 12 repeticiones, en 6 repeticiones solo va a atacar el jugador que recibe el balón y en otras 6 repeticiones van a atacar los dos, tanto el que recibe el balón como el que no lo recibe. Por lo tanto, se van a producir en esas 12 repeticiones situaciones de 1 contra 1 más portero, situaciones de 1 contra 2 más portero, situaciones de 2 contra 1 más portero o situaciones de 2 contra 2 más portero. Esa decisión de entrar a participar dentro de la secuencia de juego hay que realizarla mientras el balón viaja. Entonces aquí veis, el balón viaja, en este caso recibe el número 7, el 9 decide incorporarse a la secuencia de juego y aquí ahora se va a producir un 2 contra 1. Lógicamente no se resuelve igual un 1 contra 1 más portero que un 2 contra 1 más portero. Entonces, aquí lo que buscamos es generar esa incertidumbre, que el jugador no sepa un minuto antes qué es lo que va a suceder, porque lógicamente le quitamos incertidumbre al ejercicio. Aquí veis el 2 contra 1, conducir, fijar y liberar. Ahora golpea el número 5 y salen a defender los dos. El número 7 no se activa, por lo tanto va a ser una situación de 1 contra 2 más portero. Aquí, lógicamente, la intensidad defensiva tiene que ser mucho más agresiva. El jugador tiene que estar mucho más cerca del hombre con balón. El tema de la cobertura y permuta en caso de ser rebasados. Ahí veis cobertura, permuta. Hay que ser agresivos, hay que tratar de buscar la recuperación. Vamos a trabajar también la parte del cambio de actitud tras pérdida y recuperación. Aquí tenemos al número 9, que se va a activar en caso de que defensores o porteros recuperen el balón. Y, lógicamente, el jugador que pierde la pelota se activa a la pérdida. Vamos a ver ahora qué sucede. Golpea el número 4, el 5 no sale, el 9 no se activa, por lo tanto, situación de 1 contra 1, más portero. Vamos a ver ahora qué sucede. Golpea y se han activado los dos. Se ha activado el segundo defensor, se ha activado el segundo atacante y ahora vemos aquí una situación de 2 contra 2. Fijaros que nosotros construimos el ejercicio, pero ni nosotros mismos sabemos qué va a ir sucediendo en cada secuencia de juego hasta que se esté produciendo la propia secuencia. Vamos ahora con otro tipo de actividades donde vamos principalmente a trabajar
reconocerme como el siguiente receptor, atacar con el balón y principalmente el tema del tránsito, ¿no? Vamos a activar a través de estas actividades el tema del tránsito. Es una situación de 1 contra 1 en el espacio central y 2 apoyos en línea de fondo. El jugador con balón tiene 2 formas de poder llegar al gol: eliminar a su par en el espacio central y disparar desde fuera del área, o asociarse con los 2 jugadores de línea de fondo para poder hacer gol desde dentro del área. Al interior del área el defensor solo puede ingresar cuando haya pelota a los apoyos exteriores. Los apoyos exteriores juegan un toque y a partir de ahí, pared. El defensor, importante, activar o cortar la carrera en el origen cuando está muy cerca del hombre con balón, o seguir la carrera, siempre tapando el pasillo interior, la línea de pase interior, cuando el hombre con balón tiene un poco más de espacio y tiempo y activa su transición. Ahí vemos cómo vamos activando las diferentes parejas, jugadores que finalizan, salen, jugador que defiende también sale, y vamos activando a esas 3 parejas para que trabajen todo lo que tiene que ver con el 1 contra 1 y las posibles transiciones. Aquí vemos otro ejercicio donde jugamos 1 contra 1 en el espacio central. Tenemos a los 2 nueves en este espacio previo al área y luego tenemos a los centrales con portero dentro del área. Aquí la idea es un poquito lo mismo, podemos finalizar desde el espacio central eliminando a nuestro par, o si no nos presionan disparando de forma directa. Esto lo que va a provocar es que haya muchas entradas y esto nos va a ayudar a que exista ese tipo de soporte pared. O la otra alternativa es disparar desde la zona intermedia o incluso desde dentro del área, activando al 9 como soporte pared. Va a ser muy importante también en el 9 la capacidad de reconocer si el jugador que le da el balón logra superar al defensor en carrera, o reconocer si el defensor se quedó cortado, logró cortar la carrera y por lo tanto activar aquí una situación de 1 contra 1 de espaldas a la portería. En otras palabras, reconocer si esa media punta entra libre al área, entonces activamos la pared, o si esa media punta queda cortada su carrera en el espacio central y por lo tanto no tengo a quién devolverle la pared, no tengo a quién devolver el balón y por lo tanto me tengo que activar yo para poder finalizar la acción. Y por último vamos a ver un ejemplo de 2 actividades para trabajar atacar sin balón. En la primera actividad vamos a situar portero. Esto es una zona de área, 20 metros de profundidad, 20 metros de profundidad. Por lo tanto, aquí tenemos 20 metros y aquí tenemos este espacio de 25 metros de profundo por 25 de ancho, que a su vez vamos a dividir en 4 zonas. Vamos a jugar 1 contra 1 en 4 zonas centrales, contra mediapuntas, y en el lado contrario al revés, ¿no? Mediapuntas del equipo azul contra centrales del equipo rojo. Equipo con balón va a tener un futbolista más, que en este caso va a ser el medio posicional. Fijaros, estamos trabajando el sector central de una estructura 1-4-3-3. Portero, 2 centrales, medio posicional y 2 mediapuntas. Medio centro del equipo que defiende permanece fuera del espacio de juego. El objetivo, situaciones de 1 contra 1. Cuando haya presión en el hombre con balón, hacer los desmarques de apoyo. Cuando liberemos al poseedor con balón, buscar principalmente por parte del 8 y el 10 los desmarques de ruptura al espacio libre. En estos espacios solo defiende el portero, ningún defensor puede ingresar. Por lo tanto, va a haber este espacio vacío para tratar de, si el hombre con balón está libre, buscar esos desmarques de ruptura y a partir de ahí buscar la finalización 1 contra 1. Circulamos el balón, pared. Fijaros aquí el tema del tercer hombre. Tengo al número 6 libre, pero no le puedo hacer llegar el balón por la forma en la que defiende el 8. El número 10 reconoce soporte tercer hombre. Está presionado el número 8. Jugador libre cercano. Intento de pared. Trato de eliminar a mi par con el movimiento. Circulación. Hombre con balón presionado. Hombre con balón libre. Gira. Y ahora podemos atacar los espacios libres y debemos de atacar los espacios libres cuando el hombre con balón tiene espacio-tiempo. Fijaros cómo van apareciendo los desmarques de apoyo, los desmarques de ruptura e incluso aquí, aprovechando esa situación de 2 contra 1, fijaros cómo la media punta y el medio centro hacen ese intercambio posicional, ¿no? El desmarque de apoyo del 8 para fijar al 5 y entrar en ruptura del número 6, desdoblamiento, ocupación de espacio libre y el aprovechamiento con el envío
y la finalización. En este caso el número 8 se reconoció como fijador, reconoció esa situación de 2 contra 1, que el hombre con balón tenía cierto espacio y cierto tiempo para poder jugar profundo, fijó al 5 y le creó el espacio libre para que el 6 pudiera incorporarse de atrás hacia adelante, sorprender y buscar la finalización. De este lado vamos a trabajar en situaciones tácticas de finalización, vamos a recurrir también al principio de variabilidad. De este lado tenemos el pase profundo de un compañero, con ventaja para el extremo. Y fijaros, aquí tenemos dos centrales y un mediocentro posicional. Y tenemos un delantero y 2 mediapuntas. Aquí vamos a hacer 12 repeticiones. Y en estas 12 repeticiones les vamos a dar 3 alternativas diferentes a cada equipo. Atacar solo un jugador, atacar con 2 jugadores o atacar con 3 jugadores. Y al grupo que defiende, defender con un solo jugador, defender con 2 jugadores o defender con 3 jugadores. Son 12 repeticiones y cuando terminemos esas 12 repeticiones, en 4 tenemos que actuar con 1, 2 o 3 jugadores. A partir de ahí, ¿en qué momento tomamos esta decisión? Mientras el balón viaja, decidimos cuántos jugadores participan en cada secuencia de juego. Aquí lo veis. En este caso van a participar 2 atacantes y un defensor. El 9 se reconoce como fijador, le genera el espacio el número 10, fija el 4 y tratamos de aprovechar. Fijaros, de este lado se activan todos, situación de 3 contra 3. Vamos ahora por este lado. Fijaros, aquí se activan 2 centrales para defender y solo ataca el número 9. La importancia que va a tener que venga por delante del 4, que ataque el espacio en el medio o que se vaya detrás del 5. Es decir, que ocupe espacios libres entre el 2 y el 4, entre el 4 y el 5, entre el 5 y el 3. Cuando somos menos, tratamos de ocupar esos espacios, esos intervalos entre defensores. Cuando somos más, el más cercano fija para facilitar la incorporación del segundo o tercer atacante. Y cuando estamos en igualdad numérica, pues tenemos que recurrir a los desmarques principalmente, de apoyo, ruptura o mixtos. Fijaros como aquí atacan 3, defienden 2. El 11 es capaz de reconocer como hombre libre al que llega en la diagonal retrasada. Y bueno, vamos generando esa incertidumbre que es propia del juego y que no solemos llevarla a los entrenamientos, ¿no? A través de este principio de variabilidad, siempre lo comento, es un principio único y exclusivo de esta metodología y que yo considero que bueno, pues va a ser el principio más importante a nivel metodológico, lógicamente en combinación con todos los demás, en los próximos 20, 25, 30 años, ¿no? El poder incorporar esta incertidumbre de forma organizada, de forma estructurada, a todos y cada uno de nuestros ejercicios tácticos para que el jugador esté habituado, acostumbrado desde edades tempranas a esta variabilidad, a esta incertidumbre y, lógicamente, dotarlo de las herramientas necesarias para reconocer a qué situaciones se enfrenta, reconocer estas variables que la rodean como un elemento fundamental para poder tomar decisiones adecuadas a la hora de resolverlas. Bien, comentaros que estamos iniciando el proceso de registro para los Master Pro que van a dar inicio el 5 de agosto. En primer lugar, estáis viendo el Master Pro para entrenadores de fútbol base, que tiene una duración de 3 meses, con 2 clases semanales. Estas clases semanales las sigues a tu ritmo y en tus horarios. Son 100% en línea. Las clases se envían siempre en formato PDF y acceso al vídeo grabado en el aula virtual. Todas las semanas tenéis un asesoramiento individual conmigo directamente para aclarar todas las dudas que os va generando el contenido de las clases. Al final del máster emitimos un certificado, hay que hacer un pequeño trabajo donde ponemos en práctica todo ese conocimiento que hemos adquirido durante estos 3 meses. Existen facilidades de pago con un 10% de descuento para aquellos que realicéis un pago único. El costo del máster es de 300 euros. También se puede dividir en 3 pagos mensuales de 100 euros a medida que vais recibiendo las clases. Como formas de pago, PayPal, tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria en cualquier país y la opción del Bizum. Y el máster incluye libros en formato PDF, muchísimos ejercicios tácticos, muchísimas sesiones de entrenamiento y ejemplos de microciclos. Y bueno, para más información podéis escribir a ese correo electrónico entrenarfutbol@gmail.com o podéis comunicaros directamente conmigo en el +34 669 192 295.
Y el Máster Pro, especialista en metodología táctico-cognitiva en el fútbol profesional, la idea es la misma, lo que cambia es la duración, de 3 meses subimos a 6 meses, la misma dinámica, 2 clases semanales que sigues a tu ritmo y en tus horarios, 100% en línea, con clases en formato PDF y video en aula virtual, una asesoría semanal directamente conmigo, un trabajo fin de máster para poder recibir el certificado, facilidades de pago, hay un 10% de descuento si se hace un pago único, el costo del máster es de 600 euros, pago único 540 o 6 pagos mensuales de 100 euros, como formas de pago, PayPal, tarjeta de crédito, débito, transferencia bancaria, Bizum, y también, como en el caso anterior, incluye libros en formato PDF, montones y montones de ejercicios tácticos, tanto a nivel individual, colectivo y operativo, sesiones de entrenamiento, microciclos, y al igual que en el caso anterior, para más información os podéis comunicar a ese correo electrónico o a ese número de teléfono donde con mucho gusto os voy a atender de forma directa. El día miércoles estaremos realizando una presentación, introducción al módulo de táctica operativa a las 21 p.m. de España. Estáis todos invitados en el canal de YouTube y en donde vamos a analizar dentro de la táctica operativa las herramientas tácticas y el entrenamiento para superar a un equipo que realiza un bloque bajo intensivo, es decir, un equipo que se repliega prácticamente con todos sus jugadores al último sector del terreno de juego, y vamos a tratar de superar esa presión baja, de finalizar muchas veces con mucho acierto y reaccionar de la forma más adecuada a las posibles pérdidas de balón que se puedan generar en esos espacios para neutralizar esas transiciones que nos puede intentar crear el rival. Os mando un saludo y, como siempre, cualquier duda que tengáis, estamos a vuestra disposición en ese número de correo o en ese número de contacto. Un abrazo. Hola a todos, os saluda desde España Javier López López, director de Entrenar Fútbol. En el día de hoy vamos a realizar una masterclass introductoria al módulo 4 del Máster Pro Especialista en Metodología Táctico-Cognitiva, donde vamos a analizar algunos aspectos de la táctica operativa. Comentaros que el 5 de agosto inicia una nueva generación de estos cursos, tanto para entrenadores de fútbol base como para entrenadores de fútbol profesional, y aquellos que estéis interesados en recibir información de esta convocatoria, os podéis comunicar a ese número de WhatsApp, más 34 669 192 295, y con mucho gusto os vamos a hacer llegar la información de estos cursos 100% en línea, que van a dar inicio el 5 de agosto. Vamos a analizar hoy algunos aspectos relativos a la táctica operativa en el fútbol. Yo defino la táctica operativa, que es uno de los 3 elementos tácticos fundamentales dentro del método táctico cognitivo. Analizábamos en el día de ayer la táctica individual, analizaremos el día de mañana la táctica colectiva y hoy vamos a ver algunos aspectos de la táctica operativa. Es la capacidad que tiene el entrenador y el cuerpo técnico de diseñar, entrenar y ejecutar planes de partido, teniendo siempre presente nuestras capacidades, la de nuestro oponente, para neutralizarlo y superarlo. Cada fin de semana enfrentamos a un equipo diferente, futbolistas de perfiles diferentes, modelos de juego diferentes, estructuras posicionales y movilidades diferentes, desarrollo de acciones a balón parado diferentes, y es muy importante que nosotros diseñemos cómo vamos a realizar ese plan de partido, que lo entrenemos durante toda la semana y que, lógicamente, durante el desarrollo del juego estemos muy pendientes de que se esté ejecutando de forma correcta e ir aplicando esas variantes en función del resultado, tiempo de juego, situaciones que se pueden dar dentro del mismo partido, para poder conseguir ese gran objetivo, ¿no? Que es neutralizar el potencial ofensivo del rival, tanto en ataque como en transición ofensiva, y superar la presión que nos puede estar ejerciendo el rival, tanto desde el punto de vista defensivo como desde el punto de vista de las transiciones defensivas. ¿En qué fases divido yo la táctica operativa? Partimos de una que es muy importante, que es el análisis, ¿no? Por un lado, tenemos que analizar a nuestro oponente. En ese sentido, 3 aspectos muy importantes: los perfiles individuales de los jugadores, el modelo de juego, la estructura posicional y todo lo que tiene que ver de forma específica con el ataque y defensa de todo tipo de acciones a balón parado. Una vez que tenemos ese análisis, viene una segunda fase que para mí es muy importante, que es emparejar. Es decir, nosotros tenemos una estructura posicional, la emparejamos con la del rival. Fruto de esos emparejamientos y de esas estructuras se van a dar duelos 1 contra 1, duelos 2 contra 1, duelos 1 contra 2, que es muy importante que nosotros analicemos en profundidad. Tratar de detectar los que interpretamos que son duelos ganadores
y también aquellos que entendemos que podemos tener problemas y que podemos perder, tratar de, con los jugadores del entorno, generar movilidades que nos ayuden, ya en este caso desde las ventajas numéricas, tratar de neutralizar ese duelo que interpretamos que podemos perder. Una vez que hemos analizado y hemos emparejado las estructuras, emparejar también los modelos de juego. ¿Qué tipo de ataque vamos a intentar nosotros? ¿Qué tipo de defensa aplica el rival? ¿Qué tipo de reacción a la pérdida y a la recuperación del balón tiene nuestro equipo y tenemos nosotros? Esto nos va a dar también un panorama muy claro del tipo de partido que vamos a enfrentar, de los espacios del terreno del juego que con más frecuencia vamos a utilizar y los objetivos propios de estos espacios. Una vez que analizamos y emparejamos, viene la tercera etapa, que es diseñar en sí el plan de partido. Para mí, el plan de partido tiene que tener lo que yo denomino 3 modos tácticos. Un modo táctico neutro, que es esa idea principal con la que iniciamos el juego. Son todos esos detalles que, fruto del análisis y del emparejamiento, hemos generado, todas esas ideas a nivel táctico que nos van a ayudar a superar y neutralizar al adversario. ¿Qué herramientas vamos a utilizar? ¿Cómo las vamos a utilizar? ¿Dónde las vamos a utilizar? ¿Para qué las vamos a utilizar? Y prever 3 modos tácticos. Ese modo neutro con el que empezamos el partido, ese modo seguro que vamos a utilizar cuando queda poco tiempo para finalizar del juego y tenemos un resultado favorable, y ese modo riesgo que tendremos que activar en aquellas circunstancias donde el resultado y el tiempo de partido no sea favorable a nuestros intereses. Dentro de estos modos tácticos, incorporar siempre la ventaja y la desventaja numérica, es decir, prever que en todos esos escenarios podemos ir por delante y por detrás de marcador, prever también que podemos tener un jugador más, un jugador menos, y que tenemos que intentar alcanzar los objetivos tanto en un escenario como en el otro. Es decir, tratar de anticipar todas aquellas situaciones de partido que se pueden dar y que a través de estos 3 modos tácticos, con estas variantes de resultado y jugador más, jugador menos, vamos a tratar de aplicar. Una vez que hemos diseñado ese plan de partido, que es algo que debemos hacer, en mi opinión, antes de iniciar la primera sesión de entrenamiento de la semana, tenemos que trasladar esa idea del plan de partido a todos y cada uno de los ejercicios que nosotros vamos a utilizar durante esa semana. ¿Con qué objetivo? Lógicamente, vivenciar durante la semana lo que va a ser ese partido, esa interpretación que nosotros hacemos del juego, y lograr de esta manera preparar de forma óptima a nuestros jugadores a nivel individual y al equipo a nivel colectivo para ese partido de forma específica que vamos a tener que realizar el fin de semana. Y por último, ejecutar. Es fundamental que durante ya el desarrollo del partido, y lógicamente aquí los jugadores adquieren el mayor protagonismo, seamos capaces de mantener el control sobre lo que está sucediendo en el juego e ir incorporando esas variables que entendemos que son las más adecuadas en función de cómo se están desarrollando los acontecimientos. Esas variables que pueden estar relacionadas con el cambio de futbolistas. Es muy importante el 11 que empieza, pero también es muy importante el equipo que termina el partido. Está más que demostrado estadísticamente que más del 50% de los goles se anotan en los últimos 30 minutos de los partidos. De ahí la importancia que tiene el equipo que empieza, pero también el equipo que termina. Y esas variantes que nos pueden dar futbolistas que entran frescos desde el banquillo, esas variantes que podemos crear a partir de modificar el modelo de juego, modificar la estructura posicional, o incluso, como vais a ver a continuación, modificar todo lo que tiene que ver con las movilidades del equipo y la forma de ocupar el terreno de juego en función de esos 3 modos tácticos: neutro, seguro y de riesgo. Vamos a analizar ahora un supuesto de partido de forma muy sencilla. Vamos a tratar de superar, en este caso, a un equipo que hace un bloque muy bajo, bajo intensivo, que utiliza una estructura posicional 1-4-4-2. Y vamos a ver qué herramientas vamos a tratar de poner a disposición de los jugadores y del equipo para poder superar esta presión baja, lograr crear muchas situaciones de gol y finalizar con mucha frecuencia en la portería adversaria. Vamos a poner siempre las herramientas desde 3 puntos de vista, que os decía anteriormente que son las bases de esta metodología: la táctica individual, la táctica colectiva y la táctica operativa. Desde el punto de vista individual, hombre libre con balón, finalizar o asistir, es decir, si logramos conectar con un futbolista libre en el entorno del área o incluso en el interior del área o en los cajones laterales, si está en los pasillos centrales va a buscar la finalización y si está en los pasillos laterales va a buscar el centro, la asistencia al área. Hombre acosado con balón, si no hay hombres libres cerca, tratar de, en la fase ya de finalización,
favorecer todo lo que tiene que ver con las situaciones de uno contra uno y finalización en pasillos centrales, 1 contra 1 y pared, para poder eliminar al par en espacios cercanos, y a partir de ahí, en pasillos centrales, buscar la finalización y en pasillos laterales, el centro, la asistencia. En cuanto al hombre libre sin balón, fundamental que ataque intervalos entre defensores o líneas. Generalmente, en este tipo de escenarios, salvo en el modo riesgo, que vamos a tratar de incorporar muchos más jugadores al área del rival, atacamos con menos futbolistas y el rival defiende con más futbolistas lo que es el interior del área y el entorno del área. En estos escenarios de desventaja numérica ofensiva es muy importante que nuestros jugadores aprendan a reconocer y ocupar esos intervalos que se producen entre defensores, entre centrales, central-lateral, a la espalda del lateral más alejado al flujo del balón, o esos espacios que se pueden generar entre líneas. Hombre acosado sin balón, es decir, desmarcarse mediante diagonales en aquellas circunstancias donde el hombre con balón tiene espacio y tiempo. Es muy importante en esa fase final esos pequeños desmarques diagonales que buscan ganar la espalda de los defensores, siempre en coordinación con el estatus del hombre con balón. Cuando este jugador puede pasar profundo, buscar estos movimientos diagonales, que además de facilitarnos el superar al par y ganar la espalda de una línea, pueden generar en esos movimientos de diagonales un espacio libre que puede ocupar un futbolista de segunda línea. Y también ante un balón lateral y estar acosado el hombre sin balón, es decir, estar marcado, la importancia que va a tener para desmarcarnos de nuestro par todo lo que tiene que ver con las cintas y los cambios de dirección y ritmo en las carreras, ¿no? Esos desmarques mixtos, alejarse del balón, frenar y acercarse al hombre con balón, o al revés, ¿no? Acercarse al hombre con balón, frenar, cambiar de dirección y alejarse del hombre con balón, siempre con el objetivo de poder eliminar a nuestro par. Desde el punto de vista colectivo, partiendo de un principio fundamental, que en este caso va a ser la amplitud, el tener siempre al menos 2 futbolistas que abran al máximo el terreno de juego, todo lo que tiene que ver con las paredes 1-2, 1-2-3, en esas situaciones que logremos situar cerca del balón y tener ventaja numérica, la importancia que va a tener el tercer hombre, si no logramos conectar de forma directa con el hombre libre, hacerlo a través de este tercer jugador. Todo lo que tiene que ver con los cambios de ritmo en la circulación del balón, alternando el juego por dentro. Cuando nosotros jugamos por dentro en la fase final, el rival cierra muchísimo en embudo, protege muchísimo el pasillo central principalmente y deja un poco más desocupado todo lo que tiene que ver con los pasillos centrolaterales y los pasillos laterales, ¿no? Entonces, meter el balón dentro para luego llevarlo fuera nos va a posibilitar poder levantar centros desde espacios cercanos a la línea de fondo o desde los cajones laterales. También muy interesante el llevar el balón hacia afuera y luego meterlo dentro, porque cuando nosotros jugamos fuera y abrimos el terreno de juego y ocupamos la amplitud, la defensa contraria se separa, se abre, aumentan esos intervalos que comentaba hace un momento entre defensores, entre centrales, central-lateral, lateral opuesto al flujo del balón, y evidentemente esto facilita que los podamos ocupar y recibir el balón con un poquito más de espacio y tiempo para poder finalizar. Alternar el juego, llevar el juego a la línea de fondo, hundir al equipo contrario en dirección a su portería y sacar el balón hacia atrás a lo que sería la tercera altura, el borde del área. Y a partir de ahí, 2 grandes posibilidades. Finalización directa del jugador que llega de frente al juego o buscar el cambio de orientación al lado contrario, hacia lo que sería la zona principalmente del segundo palo, y ahí tratar de atacar al menos con 2-3 jugadores esos intervalos entre central, 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 lateral y lateral, espalda del lateral opuesto al flujo del balón. Y por último, alternar el juego corto, tratar de atraer al rival a un espacio, con el juego largo mediante cambios de orientación. Estos cambios de orientación donde atraemos al rival hacia una zona y cambiamos el ritmo enviando el balón al lado contrario, son los que luego nos van a poder permitir buscar esas situaciones de 1 contra 1, buscar esas situaciones de 2 contra 1 en la zona alejada y nos van a poder permitir sacar buenos centros, sacar buenos pases de gol. Vamos a analizar ahora desde el punto de vista operativo. Aquí tenemos varias alternativas. El ataque posicional con diferentes estructuras. Aquí brevemente os voy a comentar la primera estructura, que sería el modo neutro. Partimos de que nosotros utilizamos ataque posicional, partimos de que nuestra estructura inicial es 1-4-3-3 y a partir de ahí lo que vamos a modificar, dependiendo del modo táctico en el que nos encontremos, son las movilidades
Y en este caso concreto, que estamos hablando de llegar al gol y de finalizar, el volumen de jugadores con el que vamos a cargar el área. En el modo neutro, principalmente portero, 3 jugadores que se van a quedar en la última línea, siempre se va a incorporar un lateral, el del flujo de la jugada, el medio posicional, que es ese jugador que nos va a dar el equilibrio y que va a evitar que el equipo se parta en dos, las 2 mediapuntas, con la capacidad de incorporarse a la línea del delantero, ese uno que sería el lateral que se incorpora al flujo de la jugada, y esos 3 delanteros. En este caso, el del flujo del balón se va a meter un poquito hacia adentro, dejando el pasillo lateral a la incorporación del lateral, y el del lado contrario se va a mantener en amplitud, lógicamente hasta que haya la posibilidad de un centro. Vamos a finalizar con una estructura, 1, que es el que centra, 2 jugadores que van a ocupar lo que sería la primera altura, el área de meta, 2 jugadores que van a ocupar la segunda altura, lo que sería el punto de penalti, y un jugador que va a ocupar la tercera altura, lo que sería el borde del área. En el modo seguro, partimos de la estructura portero, la línea de 4, ningún lateral se va a incorporar al ataque, en el sentido de incorporarse, en buscar pasar la espalda del extremo, media puntas, etc. Es decir, vamos a estar con esos 4 defensores fijos en línea de 4, el medio posicional, que nos va a dar ese equilibrio, las 2 media puntas con mucha movilidad para incorporarse a la línea de los 3 delanteros, y esos 3 delanteros, de los cuales los extremos van a ocupar la máxima amplitud del terreno de juego. En este caso no vamos a incorporar laterales, por lo tanto son ellos los que nos tienen que dotar de la máxima amplitud. Y vamos a llegar a lo que sería la fase de finalización con una estructura de un jugador el que centra, 2 jugadores que ocupan la primera altura, un jugador que ocupa el punto de penalti y un jugador que ocupa la tercera altura. Como veis, en este caso incorporamos un futbolista menos, cargamos con menos jugadores el área y ocupamos de una forma diferente el espacio de juego. Y en el modo de riesgo, adelantaríamos la posición del portero, que se colocaría entre los 2 centrales, ampliaríamos el posicionamiento de los 2 centrales, creando una línea de 3, 2 mediocentros, otra línea de 3 formada por una media punta y los 2 laterales convertidos ya en carrileros y siendo ellos los responsables de darnos la máxima amplitud al terreno de juego, y los 3 delanteros, de los cuales los 2 extremos los vamos a esconder entre central y lateral, y el delantero centro se va a tratar de situar entre sus 2 centrales. A partir de ahí, en la fase de finalización, trataremos de cargar el área con muchos jugadores, el que centra más 3 jugadores que van a ocupar el área de meta, 2 jugadores que van a ocupar la segunda altura, el punto de penalti, y un jugador que va a ocupar la tercera altura, el borde del área. Otra solución podría ser modificar el ataque posicional por un ataque directo sobre referente. Lógicamente esto, incorporando un futbolista que nos permita ser una auténtica referencia cerca del área del rival, aprovechar que el equipo contrario está en bloque muy bajo y tratar mediante un ataque directo sobre este jugador, tener muy bien controladas la espalda de la referencia para poder hacernos con la prolongación. Ahí tenéis 2 variantes, 2 jugadores van a la espalda o 3 jugadores van a la espalda, y tener muy bien controlado también todo lo que podría ser la dejada de cara de este jugador o el rechace de los defensores con 3 o con 2 jugadores. Y otra solución que podríamos obtener desde el punto de vista operativo, en el caso de que vayamos ganando y quede poco tiempo para la finalización del juego, es ceder la iniciativa al rival, cambiar el escenario de juego, pasar de ser nosotros los que estamos en campo contrario, retroceder el bloque a campo propio, cederles la iniciativa del juego y la posesión del balón, y ser nosotros los que vamos a tratar de salir en rápidas transiciones ofensivas. Generalmente a los equipos que les gusta defender muy bajo es porque no se sienten muy seguros en lo que es la circulación del balón, porque quizás tienen un buen equipo para salir al contraataque en espacios grandes y amplios, y nosotros mediante ese repliegue a bloque bajo vamos a tratar de cederles la iniciativa, cambiarles el escenario de partido y ser nosotros los que luego vamos a tratar, lógicamente, de contragolpear, de aprovechar esos espacios libres que se generan a la espalda de la línea defensiva. Vamos a analizar aquí, en estas 3 pequeñas secuencias que os voy a mostrar, un poquito esta idea, ¿no?, de los 3 modos tácticos reflejados en una secuencia de juego. Fijaros, aquí tenemos al equipo ya en campo contrario. Vamos a ver el modo neutro, donde un lateral se incorpora en función del flujo del balón. Y permanecemos con esa estructura 3-1-2-1 y cómo llegamos al área con esta estructura. Aquí veis circulación de balón, atraemos a un sector para poderlo ir al lado contrario, el cambio de orientación, esa herramienta que comentábamos antes de atraer al rival a un espacio y
alternar ese juego corto con ese juego largo para posteriormente buscar en la zona alejada esas situaciones de 1 contra 1, 2 contra 1. Aquí veis cómo extremo viene dentro, el lateral pasa, la estructura de 3, con 2 jugadores vigilando delanteros y un jugador a la espalda, el medio posicional evitando que el equipo se parta en 2 y luego la estructura final, ¿no? 2, 2, 1, más el que centra. Circulación, atraemos a un sector, lado contrario, 2 contra 1, alternar corto-largo. Vamos a ver ahora, en cambio, el modo seguro. Vamos a activar aquí el modo seguro, aquí en este lado. Fijaros cómo los laterales mucho más bajos, no ganan altura, son los extremos los que nos tienen que dar la máxima amplitud al terreno de juego. 10 y 8 en estos cuadrados que son muy importantes, entre líneas y entre jugadores, y el 6 también en este cuadrado central entre delanteros y mediocentros. A partir de ahí buscamos la circulación del balón. Tercer hombre, aquí veis una situación de tercer hombre, tenemos estos 3 contra 2, no hay forma de hacérselo llegar de forma directa. Ahí es muy importante que el 9 se active como soporte para hacer llegar el balón. La alternancia del juego interior para cerrar el equipo contrario con el juego exterior. Y ahora como llegamos al área con 2, 1 y 1. El tema de las vigilancias, jugador. Fijaros cómo aquí se incorpora el 2 y el 3, pero para vigilar a los volantes exteriores. El medio centro pasa a ocupar a un delantero, a tapar a un delantero, y como el número 4 queda ahí a la espalda, vigilando para poder salir al cruce en cambio en caso de un balón largo. Fijaros cómo la estructura cambia, tanto en lo que es la fase de iniciación y creación, en la ocupación del terreno de juego, en las movilidades de nuestros jugadores y en la forma también en la que ocupamos esa parte final, ese área, ¿no? Con cuántos jugadores cargamos al área. Vámonos al modo riesgo. El modo riesgo lo vamos a activar en esas circunstancias, en esa situación de partido donde el resultado es desfavorable y queda poco tiempo para el término del juego. Fijaros cómo ya la ocupación del terreno de juego es diferente, incorporamos al portero, abrimos a los 2 centrales, 2 mediocentros fijando a sus 2 mediocentros, la media punta en este cuadrado entre mediocentros y centrales, escondemos a los 2 extremos entre central y lateral ocupando estos intervalos y la máxima amplitud y profundidad de los dos jugadores exteriores. Importante que estén a medio camino entre estos dos, tampoco que se coloquen aquí hagamos una línea de 5, sino que realmente partamos de esta estructura, 1 más 2, 2, esta línea de 3, y a partir de ahí la línea de 3 delanteros, tratando de cerrar y juntar, y buscando mucho estas situaciones de 3 contra 2, el 5, el 3 y el 11, contra 7 y 2. Vamos a ver la circulación. Portero nos ayuda a generar aquí un escenario de 11 contra 10. El giro. Otra vez volvemos a recurrir a esa herramienta, atraer hacia un sector, alternar juego corto y el juego largo, y a partir de ahí buscar las situaciones, en este caso, de 1 contra 1 o de 2 contra 1 con la caída del extremo. Aquí al recibir el balón muy profundo ya estamos en posición de centro. Y la forma en la que cargamos el área, ¿no? 3, 2, 1 y cómo mantenemos aquí la vigilancia sobre sus delanteros. Bueno, quería que vieseis en una pequeña idea, en 3 secuencias de juego, estas variantes que nosotros podemos utilizar. Lógicamente, estos modos tácticos realizaríamos ajustes en todo lo que tiene que ver, tanto desde el punto de vista ofensivo, defensivo, como en transición, en la forma de ocupar el terreno de juego, en las herramientas que vamos a utilizar, en las movilidades de los jugadores, en todas las situaciones tácticas del juego. Vamos a ver ahora un ejemplo de sesión de entrenamiento que podríamos utilizar para vivenciar este plan de partido en todas y cada uno de nuestros ejercicios. Para mí es fundamental que ese plan de partido esté diseñado, como os comentaba anteriormente, antes de empezar las sesiones de entrenamiento y nos nutra, nos dé mucha información y nos oriente en qué tipos de contenidos tenemos que entrenar a lo largo de la semana. Es la forma, creo yo, de llevar esa idea que nosotros tenemos en nuestra mente y que ponemos en papel, llevarla a nuestros jugadores y llevarlo a los contenidos, ¿no? De manera que cuando el árbitro inicie el partido, ese plan de partido con estas variantes que se pueden generar sea algo que está perfectamente reconocido y entrenado por los jugadores, ¿sí? A veces es cierto también que tenemos sesiones o microciclos completos donde solo hay un partido y lógicamente esto facilita mucho este tipo de entrenamiento. Y a veces, bueno, pues nos encontramos con semanas en las que hay 2 partidos y dificulta un poquito más
el tener un volumen muy amplio de ejercicios para poder preparar al grupo, al jugador y al equipo, ¿no? Entonces vamos a empezar realizando un rondo 4+2. Aquí tenemos la estructura con nuestro mediocentro posicional, nuestras dos mediapuntas, nuestro delantero. Fijaros ya qué espacios escogemos para desarrollar la sesión, lógicamente los que interpretamos que vamos a utilizar con más frecuencia el fin de semana. No solo vamos a trabajar, me voy a prestar atención un poquito más al tema del ataque, pero bueno, en todos estos ejercicios vamos a estar trabajando esa transición, esa presión tras pérdida que va a ser tan importante para evitar que desde este bloque bajo nos puedan hacer las transiciones. Tenemos una situación de 4, 2 jugadores abiertos en amplitud y defienden 2 jugadores que serían los mediocentros y los 2 centrales. A mayores, el equipo azul tiene aquí al número 7, que es con el futbolista que van a tratar de conectar tras la recuperación del balón. Aquí la regla de provocación de los de rojo es que para poder abrir hacia afuera tienen que hacer una combinación mínima de 4 pases aquí dentro y a partir de ahí pueden disparar o pueden abrir. Ahí veis la circulación. Estamos trabajando una herramienta táctica, paredes, tercer hombre, alternar juego dentro, juego fuera. En ese 4 contra 2, lógicamente la presión tras pérdida. Ahí veis tercer hombre, por ejemplo, pum, la alternancia. Y ahora empezaremos a trabajar lo que es la ocupación de los intervalos, ¿no? Importante, hombre libre, desde el punto de vista individual, hombre con balón libre en pasillo lateral y hombres libres en el área, el pase. Y aquí veis ya la ocupación, ¿no? Empezamos a ocupar con 2 y 1 y un jugador el borde del área, ocupar los intervalos entre defensores, en este caso entre centrales, el central más alejado del flujo del balón y a partir de ahí ya buscar la finalización. Ahí veis las paredes, tercer hombre, alternar juego dentro-fuera. Paredes, tercer hombre, aquí veis cómo no le puedo hacer llegar el balón al 10, utilizo el soporte del 9. Ahora viene la alternancia de juego interior, juego exterior. Ahora viene la alternancia de jugar fuera para abrir la defensa y ampliar estos intervalos, la ocupación de esos intervalos a nivel individual. Y fijaros cómo al final generamos esa sinergia, ¿no?, entre los 3 elementos tácticos, ¿no?, lo individual, lo colectivo y lo operativo. Haríamos 2 partes de 6 minutos de esta actividad que serviría como introducción táctica. Vamos ya a la parte de desarrollo táctico. Aquí vamos a empezar con este juego posicional, donde tenemos la amplitud del área, 25 metros con respecto a la línea de fondo de profundidad. Situamos una línea de 4 defensiva y vamos a atacar con las 2 mediapuntas y con los 3 delanteros. Los extremos en amplitud, el delantero entre los 2 centrales y las 2 mediapuntas aquí en el límite inferior. Tenemos 2 mini porterías, que es hacia donde van a tratar de dirigir el balón los de azul en caso de recuperación y, lógicamente, activar la presión tras pérdida. Empezamos ocupando el espacio con 4 jugadores por fuera, las 2 mediapuntas en la parte de atrás y los 2 extremos en la parte, los pasillos laterales. Y cuando va a haber un centro, ya estos jugadores abandonan y se incorporan a esta zona y el del lado contrario también puede abandonar e incorporarse. Bueno, pues todo lo que hemos estado desarrollando aquí, principalmente paredes, tercer hombre, alternar juego interior, juego exterior, llevar el balón hacia afuera para ampliar las distancias de relación entre defensores y ampliar estos intervalos, la ocupación de estos intervalos, la ocupación de las 3 alturas, pues van a ser herramientas fundamentales dentro del ejercicio. Ahí veis la circulación, el llevar el balón a la línea de fondo cuando estos jugadores están marcados y sacarla hacia atrás y a partir de ahí disparo o cambio de orientación. Fijaros esta herramienta tan interesante que es cuando hay el balón hacia atrás y la defensa sale, salir los jugadores de la primera altura e incorporar a los de la segunda, ¿no? Aquí veis cómo el jugador que estaba en segunda altura se incorpora. Herramienta muy importante ante esos cambios de orientación. La importancia que va a tener el número 9 como soporte, porque cada vez que metemos el balón sobre el 9, la defensa contraria se cierra y a partir de ahí esas paredes y esa alternancia dentro-fuera. Ahí veis otra vez, nos apoyamos en el poste, abrimos y a partir de aquí la ocupación de los intervalos, 9 entre centrales, el que se incorpora llegando desde atrás entre central y lateral y el extremo alejado a la espalda del lateral. Y siempre la posibilidad de, si no vemos
jugador libre o el 3 cierra la línea de pase, el balón hacia atrás, la importancia que tiene ese apoyo por detrás. Vamos a hacer 2 series de 5 minutos. Pasamos a la tercera actividad. Va a ser un juego posicional un poquito más grande ya, donde tenemos en el semicírculo un central contra un delantero. Esto para trabajar el tema de las vigilancias, para trabajar el que no haya jugadores, estos futbolistas descolgados no estén libres. Entonces, vamos a trabajar esta situación aquí de 1 contra 1. Y ya en lo que es sería un doble área, 32 metros y 50 de amplitud. Vamos a jugar un juego posicional donde hay 3 jugadores que van a estar abiertos. En los pasillos laterales, fijaros dentro de este ejercicio cómo os voy a mostrar la posibilidad de trabajar los diferentes modos tácticos, ¿no? Aquí, por ejemplo, ahora estaríamos trabajando con esta ocupación que tenemos del ejercicio y del espacio. Estaríamos trabajando el modo táctico seguro, con los laterales prácticamente un poquito por delante del medio posicional, sin incorporarse, y con los extremos dándonos la máxima amplitud. Los 2 mediapuntas en estos cuadrados y el 9 tratando de ocupar la posición entre centrales. A partir de ahí, circulación del balón, utilizando las herramientas que hemos analizado con anterioridad y buscar la progresión y la finalización. Y activarnos tras la pérdida, ¿no? Aquí veis cómo metemos el balón dentro, la defensa se cierra. Tema del tercer hombre, no podíamos hacerle llegar el balón a estos jugadores que ocupan los cuadrantes. Utilizamos el soporte del 9, tercer hombre, alternar dentro para cerrar la defensa contraria y ahora llevar el balón fuera. Ya estamos fuera. Ahora la importancia que va a tener a nivel individual la ocupación de intervalos, la ocupación de espacios entre líneas. Fijaros cómo el 2 no supera al 7, lo acompaña y tenemos la posibilidad de centrar o las diagonales hacia atrás. En este caso hemos llevado el balón al fondo, no hemos visto oportunidad de pase, pelota para atrás y cambios de orientación. Fijaros otra vez el desdoblamiento entre jugadores, ¿no? Los jugadores de tercera altura se salen de la jugada, retroceden, y los que se incorporan son los jugadores que estaban en la tercera altura. Salimos y el 3 y el 8 se incorporan. Desdoblamientos verticales para evitar principalmente el tema del fuera de juego y para sorprender con ese intercambio posicional. Fijaros cómo ahora, como vamos a hacer 2 series de 7 minutos y medio, cómo ahora cambiamos el posicionamiento de los jugadores, ¿no? Fijaros cómo ahora el 11 y el 7 se meten en el intervalo entre central y lateral, el 9 sigue entre los dos centrales y ahora los que ocupan la amplitud y los que nos van a dar profundidad son los laterales, ¿no? Aquí estaríamos trabajando ya con los 2 laterales incorporados, los 2 extremos cerrados, ocupando esos intervalos, estaríamos trabajando ya el modo de riesgo y, lógicamente, vamos a cargar el área con muchos más jugadores. Bueno, pues podríamos trabajar una repetición el modo neutro, una repetición el modo seguro. Y fijaros ahí la salida, ¿no? El equipo azul consigue un punto, sí, conecta con el 9, saca el balón de esta zona de juego inicial y un jugador también se incorpora, ¿no? Aquí, por ejemplo, un rojo debería de haber perseguido esta incorporación para evitar que futbolistas que llegan de frente tengan espacio y tiempo y además pues todo el espacio que se generaría a nuestra espalda. Y vamos a terminar con este partido táctico. Vamos a utilizar 60 metros de profundidad por la amplitud del terreno de juego. Fijaros, tengo esta línea marcada, esta zona marcada, porque en esta zona marcada, por detrás de ella, se van a situar inicialmente los 4 defensas. Cuando el balón esté por dentro, en los pasillos centrales, los 4 defensas tienen que ocupar esta zona marcada. Cuando el balón ya va hacia un pasillo lateral, un jugador se puede desprender y salir de esta zona, que serían los laterales, y permanecer los otros 3 dentro. Fijaros la ocupación que tenemos del campo, extremos mucha amplitud, laterales un poquito más bajos, las 2 mediapuntas en los cuadrados entre líneas y entre jugadores del sector derecho e izquierdo, y el mediocentro también el cuadrado entre delanteros y mediocentros. A partir de ahí, circulación, opción de llevar el balón a los cajones laterales, centros y remates, o también la posibilidad de disparar desde fuera del área al estar tan unidos estos jugadores. En este caso, balón al pasillo lateral, todo lo que hemos comentado antes a nivel de herramientas. Siempre que haya una interrupción en este partido táctico van a reiniciar el 4 y el 5, instalados ya ahí en la línea medio campo o un poquito por delante en campo contrario. Aquí veis cómo, tercer hombre, hacemos llegar el balón al 10, estos jugadores no pueden salir del área y buscamos ya, en este caso, el disparo desde fuera del área.
Fijaros ahora, aquí cambio la estructura, como vamos a hacer dos partes de 12 minutos y medio, aquí ya estamos trabajando con otra estructura. Vamos activando el modo riesgo. Fijaros cómo ya cargamos el área con esos 6 jugadores que comentamos. Es decir, que al final todas estas ideas de los modos tácticos dentro del mismo ejercicio la tenemos que llevar a los ejercicios. Entonces, como vamos a hacer varios minutos de cada uno de estos partidos, bueno, pues en cada una de estas series, cada una de estas repeticiones, utilizamos un volumen y una estructura diferente y activamos un modo táctico diferente. Luego, la realidad del partido nos indicará si necesitamos o no activar estos modos tácticos, ¿no? A veces nos pasamos en modo neutro todo el partido y las modificaciones que vamos haciendo son la que nos facilitan los perfiles diferentes de nuestros jugadores. A veces tenemos que activar el modo seguro porque vamos ganando y a veces tenemos que activar el modo riesgo. Es algo que no podemos conocer antes de que empiece el partido, pero sí lo podemos anticipar y tenerlo previsto por si fuese necesario, ¿no? De manera que cuando tengamos que activar estos diferentes modos tácticos estén plenamente identificados por los jugadores y se sientan preparados para desarrollar. Bien, pues esto era un poquito lo que os quería comentar en esta introducción al módulo 4 de táctica operativa, que veis un poquito en qué consiste y cómo nos puede ayudar a la hora de analizar, a la hora de emparejar, a la hora de diseñar, entrenar y ejecutar los planes de partido. Y bueno, comentaros de estos cursos en línea que vamos a iniciar una nueva generación el 5 de agosto. Tenemos el Máster Pro Especialista en Metodología Táctico-Cognitiva en el Fútbol Base, que es un curso que dura 12 semanas, totalmente en línea. Y tenemos el Máster Pro Especialista en Metodología Táctico-Cognitiva en el Fútbol Profesional, que es un curso que dura 6 meses. Y todos aquellos que estéis interesados en conocer un poquito más de la metodología táctico-cognitiva os podéis comunicar directamente conmigo al +34 669 192 295 y con mucho gusto os voy a hacer llegar la información de estos cursos de capacitación y si lo deseáis, incorporaros a esta nueva generación que va a dar arranque el 5 de agosto. Os mando un saludo y os espero el día de mañana en la introducción al módulo 3, donde vamos a analizar la táctica colectiva en el fútbol. Un saludo. Hola a todos, os saluda desde España Javier López López, director de Entrenar Fútbol. En el día de hoy vamos a realizar una breve introducción al módulo 5 del Máster Pro Especialista en Metodología Táctico-Cognitiva. En el módulo 5 analizamos todo lo que tiene que ver con el diseño de ejercicios, sesiones y ciclos de entrenamiento táctico. En esta ocasión vamos a analizar la sesión de entrenamiento, comentaros que el 5 de agosto va a dar inicio a una nueva generación de estos cursos 100% en línea. Existe una versión para entrenadores de fútbol base con una duración de 12 semanas y una versión para entrenadores de fútbol profesional con una duración de 26 semanas. Un poquito más adelante os voy a dar información de estos cursos y todos aquellos que estéis interesados en recibir más información y asesoría en relación a estos eventos de capacitación os podéis comunicar al +34 669 192 295. Vamos hoy a analizar la sesión de entrenamiento. Yo la defino como un conjunto de ejercicios tácticos interrelacionados. ¿Por qué interrelacionados? Porque es necesario que exista una relación directa entre todos ellos. Van a compartir situaciones, objetivos, tanto desde el punto de vista individual, colectivo y operativo, teniendo siempre presente las variables del juego. Y tiene como objetivo mejorar la forma en la que nuestros jugadores y nuestro equipo resuelven los 3 componentes básicos de la táctica, ¿no? Las situaciones tácticas individuales, las colectivas y las operativas. ¿Qué partes tiene una sesión de entrenamiento? La primera, analizar el juego. Nosotros necesitamos analizar el juego como tal y la competición. A partir de ahí nos va a dar mucha información de qué aspectos a nivel individual y colectivo se presentan como áreas de oportunidad a mejorar y a perfeccionar, tanto por parte de nuestros jugadores como por parte de nuestro equipo. Y también nos va a dar información de qué necesidades concretas interpretamos que tenemos de acuerdo a las características del rival al que vamos a enfrentar cada fin de semana. Este último aspecto, sobre todo en todo lo que son etapas de rendimiento, donde tenemos una información importante sobre el rival al que vamos a enfrentar. Una vez que tenemos este análisis de la competición y detectamos nuestras áreas de oportunidad, esas áreas de oportunidad se convierten en objetivos tácticos y en situaciones a mejorar y perfeccionar. Vamos a diseñar ejercicios de entrenamiento que nos permitan al jugador enfrentar este tipo de situaciones, este tipo de objetivos y resolverlos de una manera rápida, coordinada y eficaz a través de este tipo de ejercicios. Lo que vamos a buscar es potencializar, mejorar la forma en la que nuestros jugadores resuelven estas situaciones del partido.
Ante nuestros jugadores ya es importante la tercera fase, que es la de explicar objetivos y contenidos. Hoy, con los avances tecnológicos que tenemos, redes sociales, WhatsApp, mail, etcétera, tenemos la posibilidad de hacer llegar esta información incluso previamente al horario de entrenamiento y poder ir empapando a los jugadores en lo que va a ser la sesión de entrenamiento. Es muy importante explicar el porqué y para qué de cada uno de estos ejercicios que vamos a realizar, por qué hemos elegido estos contenidos y no otros, qué objetivos tenemos a través de estos ejercicios que intentar alcanzar, qué situaciones de juego con más frecuencia va a tener que enfrentar el jugador y el equipo en esos contenidos que hemos diseñado. Es decir, que el jugador realmente se sienta parte del por qué y el para qué va a tener que realizar esa actividad y qué objetivos buscamos y pretendemos alcanzar dentro de ella. Ya en el terreno del juego vendrá la parte de introducción táctica, viene siendo el tradicional calentamiento. Para mí esta parte es muy importante, generar una sinergia entre todas nuestras capacidades desde el primer momento. Yo interpreto el calentamiento como un área de mejora, tanto del aspecto técnico, táctico, cognitivo, socioafectivo, emocional, psicológico, etc. Es decir, nosotros tenemos que calentar todas estas esferas. Tenemos que calentar la relación del jugador con su cuerpo, desplazarlo. Tenemos que mejorar la relación con el balón, la parte técnica, la relación de cooperación y oposición, la parte táctica. Tenemos que mejorar el conocimiento, la anticipación, percepción, toma de decisión y ejecución para resolver diferentes situaciones. Tenemos que mejorar la parte emocional, la parte psicológica. Es decir, nosotros tenemos que construir un calentamiento que nos permita, desde una intensidad más baja a una intensidad más elevada, ir calentando, entre comillas, todas estas esferas. La segunda parte vendrá representada por el desarrollo táctico. Nosotros en esta parte de la sesión de entrenamiento vamos a tratar de mejorar y potencializar determinados objetivos tácticos, determinadas situaciones de juego que interpretamos después de ese análisis del juego que hemos realizado, que son las más relevantes y las más importantes para el jugador y para el equipo. En la parte de introducción táctica, principalmente vamos a utilizar rondos. Me parece un tipo de estructura fantástica para mejorar y calentar todas estas esferas. Y en la parte de desarrollo táctico, yo principalmente utilizo 3 actividades, que pueden ser las 2 primeras, juegos posicionales, situaciones tácticas o espacios reducidos. Y siempre termino la parte de desarrollo táctico con un partido, donde ese objetivo y esas situaciones tratamos de trasladarlas a lo más parecido a la realidad del juego, ¿no? Esa situación de 11 contra 11, a ese 11 contra 11 le podemos quitar 1 o 2 jugadores a un equipo para trabajar esa variabilidad que se produce luego en competición. Después vendrá la parte de recuperación táctica. En la recuperación táctica trabajamos principalmente, en mi caso, acciones a balón parado y una evaluación final que creo que es importante realizar ante los jugadores. Nos pueden dar información muy interesante de la sesión de entrenamiento, nos pueden ayudar a ver y a reflejar si esos objetivos que pretendíamos alcanzar se han logrado o no, nos pueden dar su punto de vista también sobre los ejercicios y ya con un poquito más de distancia con respecto a los jugadores, analizar y evaluar todos esos contenidos que nosotros hemos presentado. Es importante determinar si esos ejercicios son los adecuados, si esos ejercicios los podemos volver a repetir porque interpretamos que todavía hay área de oportunidad a través de esa actividad. Si son ejercicios que ya no nos aportan mucho más y por lo tanto deben ser modificados y cambiados por otros, etc. Creo que es importante que evaluemos ese trabajo que hemos realizado y a partir de ahí tomemos decisiones importantes en cuanto a ese tipo de actividades. Vamos a analizar aquí los diferentes tipos de intensidades que pueden tener nuestras sesiones de entrenamiento, lógicamente a través de los ejercicios. Vamos a construir una serie de ejercicios interrelacionados. Esos ejercicios van a tener unas estructuras determinadas y eso es lo que nos va a dar al final la intensidad de la sesión de entrenamiento. Básicamente en esta metodología utilizamos 5 niveles de intensidad. Cuando hablamos de intensidad no solo hablamos de intensidad condicional, hablamos de intensidad en esa sinergia de capacidades que hay que generar y que previamente en esa introducción táctica hemos tratado de calentar. Entonces, tenemos 5 niveles, la media intensidad. Vamos a ver ahora qué herramientas nos ayudan a ir construyendo estas variantes y qué características tiene cada una de ellas. Día -5, la alta intensidad que la utilizaríamos principalmente el día -4, la especial de competición que la utilizaríamos el día -3, la máxima intensidad que la utilizaríamos el día -2 y la baja intensidad que la utilizaríamos el día -1. ¿Qué herramientas nos van a ayudar a crear esa variabilidad dentro de las intensidades de las sesiones de entrenamiento? Pues aquí os coloco algunas de las más relevantes, de las más importantes. Para mí es muy importante el espacio, y cuando hablamos de espacio, hoy está muy de moda hablar del metro cuadrado que tiene el ejercicio, ¿no?
Para mí, tan importante como el metraje cuadrado es el espacio del terreno de juego al que yo voy a vincular el ejercicio táctico. Para mí es fundamental que todos los ejercicios tácticos que nosotros realicemos estén vinculados a un espacio específico del terreno de juego. Lógicamente, este espacio puede ser más pequeño, más grande, en función de qué queremos entrenar y a qué jugadores queremos insertar dentro de ese espacio de juego. Es importante también las referencias. Ese espacio de juego puede ser el espacio intermedio, donde el objetivo del equipo con balón será progresar hacia un punto cercano a las áreas, o puede tener áreas y portería. Una portería, las dos porterías. Un área, las dos áreas. Esto nos va a dar, como vais a ver a continuación, diferentes situaciones, diferentes objetivos. Otro elemento que también es muy importante es el volumen de jugadores que nosotros implicamos dentro del ejercicio, tanto el volumen de compañeros como el volumen de adversarios. Nosotros básicamente en esta metodología utilizamos 4 tipos de ejercicios en relación al volumen de participantes. Ejercicios destinados al anillo número 1. El anillo número 1 es el jugador con balón y el que lo defiende. Dentro de ese ejercicio podemos, en algunas ocasiones, incorporar un compañero tanto al jugador que defiende o al jugador que ataca. Tenemos otro tipo de ejercicios donde utilizamos anillo 1 y 2. Ese segundo anillo, que son esos jugadores que están cerca, lo podemos hacer con el anillo completo, es decir, con 4 jugadores que rodeen al hombre con balón, o con 3, con 2. ¿No? Esto nos da para hacer ejercicios con 3 jugadores, 4, 5 jugadores. Tenemos luego ejercicios de anillo 1, 2 y 3, donde nosotros vamos a trabajar la relación entre el hombre con balón, los cercanos, y aparece algún jugador intermedio. Básicamente esto nos da para hacer ejercicios con 6, 7, 8, 9 jugadores. Y luego ejercicios donde trabajamos la coordinación entre todo el equipo. Dentro de todo el equipo yo recomiendo mucho que utilicéis estructuras con 11 jugadores, pero también en ocasiones con 10 y menos ocasionalmente, pero también creo que es interesante tocar la estructura 9. No es algo que suceda muy a menudo, que nos quedemos con 9, pero es algo que puede suceder, ¿no? Y evidentemente hay que acostumbrar al jugador principalmente a esas situaciones de igualdad, pero también a esas situaciones de +1, -1, +2, -2. Lógicamente, hablamos de compañeros, hablamos también de rivales. Ahí podemos construir, dentro de estos 4 niveles de anillos, ejercicios en igualdad, superioridad o inferioridad numérica. Yo recomiendo que no abusemos en exceso ni de la superioridad ni de la inferioridad. Es decir, ejercicios, por ejemplo, 14 contra 7, me parecen estructuras que no reproducen la competición y donde abusamos en exceso de la superioridad numérica. Entonces yo os recomendaría utilizar estructuras +1, estructuras +2, -1, -2, ocasionalmente -3 y ya, bueno, de forma muy exagerada y muy pocas veces, pues estructuras +4, -4. Otro elemento que es muy importante son las reglas de provocación, las reglas de continuidad y las reglas de corrección, que básicamente deben de acompañar a cualquier ejercicio táctico. Las de provocación vinculan el comportamiento de los jugadores hacia el objetivo. Las de continuidad, que son para mí muy importantes porque nos permiten aumentar el volumen de repetición de determinadas situaciones de juego dependiendo de dónde y cómo reiniciamos el juego cada vez que se produce una interrupción. Son elementos importantes también las reglas de corrección, que nosotros tenemos que generar a partir de la observación del ejercicio y que éste no está alcanzando los objetivos que nosotros proponemos, ¿no? ¿Qué variantes podemos generar para reconducir el ejercicio hacia el objetivo? Importante también va a ser el tiempo que dura el ejercicio, es decir, qué secuencia de juego le vamos a asignar a esa tarea, si va a ser un ejercicio más continuo, más discontinuo. Unido a esta continuidad o discontinuidad aparecerán el volumen de repeticiones y series, los tiempos de pausa, y también son 2 elementos muy importantes que ayudan a crear diferentes intensidades, la mayor o menor implicación del entrenador a la hora de reforzar y corregir de forma activa los aspectos del juego, y también muy importante el principio de variabilidad, que hace que los ejercicios tengan una intensidad, una dificultad en todas esas sinergias de capacidades más reducida o más amplia, dependiendo principalmente del número de variables que nosotros vamos a construir alrededor de este ejercicio. Estas herramientas no las tenemos que entender de forma aislada, tenemos que crear una sinergia entre todas ellas, porque al final todos nuestros ejercicios tienen que tener espacios determinados, número de jugadores y rivales, unas determinadas reglas, una determinada duración, un determinado tiempo de pausa, una mayor o menor implicación del entrenador a la hora de reforzar de forma positiva y corregir, una mayor o menor variabilidad. Es decir, estas herramientas las tenemos que entender también desde el punto de vista sinérgico. Es la combinación de estos elementos y la sinergia entre todos ellos la que nos permite crear estas diferentes intensidades en los ejercicios y por extensión en las sesiones de entrenamiento.
Os voy a mostrar dos ejemplos de sesiones de entrenamiento con sus diferentes contenidos. La primera sesión está destinada a la media intensidad. Aparte de analizar los ejercicios, vamos a analizar esas herramientas, ¿no? Espacios. Bueno, pues espacios vamos a utilizar un espacio intermedio. Prácticamente vamos a utilizar un espacio cercano a lo que sería medio campo, con algunas variables. Dentro de ese espacio, ¿cuántos jugadores vamos a situar? Vamos a situar jugadores principalmente que nos permitan trabajar la relación del hombre con balón, con sus compañeros cercanos y con sus jugadores y compañeros intermedios, tanto desde el punto de vista de oposición como de colaboración. En este caso, vale, vamos a utilizar estructuras +1, +2, -1, -2 en los ejercicios. Vamos a crear un pequeño desequilibrio. A nivel de tiempo, básicamente los ejercicios van a tener 2 repeticiones y van a durar entre 6 minutos y medio y 7 minutos y medio, salvo el partido final, que va a tener una duración más prolongada. A nivel de reglas, vamos a ir viendo qué reglas le asignamos de provocación y continuidad a cada uno de los ejercicios, analizándolos de forma específica. A nivel de feedback, pues va a ser muy importante en esta sesión la participación activa del entrenador. Es muy importante el refuerzo positivo, que cuando esos comportamientos del jugador nos ayuda a alcanzar los objetivos y les ayuda a ellos y al equipo a resolver las situaciones de juego, ese refuerzo positivo que viene por parte del entrenador. Y por supuesto, las cosas que se hacen mal y que se están haciendo mal de forma repetitiva y constante, necesitamos corregirlas de forma activa con el jugador. Analizando bien estos parámetros, bueno, vamos a estudiar ahora los ejercicios. Fijaros, en el primer ejercicio, este sería el calentamiento, la introducción táctica. Tenemos rondos tácticos polarizados, 4 contra 2 +1. En el caso central, los dos centrales, el portero, el mediocentro posicional, jugando en un espacio específico, en este caso tratando de salir de la presión de 2 delanteros y un medio posicional. El objetivo de estos 4 jugadores es conservar el balón ante estos dos, 9 y 7, tratar de mover también al 6, el 6 protege las 2 porterías, también puede saltar a presionar al medio centro y enviar el balón al interior de las porterías. El objetivo de los de rojo es buscar esa presión, esa recuperación y esa transición rápida y corta en dirección a la portería. En los pasillos exteriores tenemos al lateral, tenemos una media punta, un delantero y el extremo. Y relacionamos estos 4 jugadores dentro de este espacio contra un lateral y un extremo que van a tratar de defender, van a tratar de recuperar y van a tratar de finalizar. El número 4, que es el central derecho, va a tratar de proteger estas 2 porterías y también puede presionar al delantero para evitar que se gire y pueda finalizar. Haríamos lo mismo en este sector con los jugadores lateral derecho, extremo, delantero, media punta derecho. Fijaros cómo aquí tenemos el 1-4-3-3 distribuido en pequeñas estructuras de 4 y presionando 2 +1. Los jugadores en su posición y a partir de ahí 2 partes de 6 minutos para hacer este calentamiento. De este lado tenemos un juego posicional, 9 contra 7. Equipo azul tenemos al portero en la parte inferior, metido en el área de meta, los 2 laterales dándonos amplitud en el espacio de juego y en el semicírculo tenemos al delantero. A partir de ahí, fijaros cómo el equipo rojo le damos 2 posibilidades, defender con 6 jugadores en este espacio o incluso el 5 adelantarse y defender con 7. El objetivo del equipo azul es circular el balón, progresar, superar esta presión alta y o bien atravesar la línea de medio campo a través del semicírculo o bien enviar el balón a través de este semicírculo y que un jugador reciba el balón a la espalda de la línea de medio campo. El número 9 empieza estirando el espacio de juego. Si desciende y se incorpora a la zona central, el 8 o el 10 tienen que desdoblar, tienen que ocupar su posición y su función. A partir de ahí, siempre que haya una interrupción, reanuda el portero del equipo azul y si logramos hacer gol antes de 12 pases, ese gol va a tener un valor doble. Y en el caso del equipo rojo, si recuperan el balón y finalizan esta portería antes del 4.º pase y es gol, también va a tener un valor doble. A partir de ahí está claramente definido lo que tenemos que hacer. En alguna otra masterclass analizábamos cómo superar la presión alta y qué herramientas eran necesarias. Bueno, pues esas herramientas son las que insertaríamos dentro de estas estructuras, ¿no? Dentro de estos ejercicios, o cómo neutralizar el ataque posicional desde su origen, ¿no? Desde el inicio. En este caso haríamos 2 partes de 7 minutos y medio, este juego posicional. Vamos a trabajar ahora una variante del juego posicional. Antes estábamos trabajando ante bloque alto, ahora vamos a trabajar una variante donde estamos trabajando ante un bloque bajo. Tenemos una estructura 9 contra 8, donde en el semicírculo tenemos un delantero contra un central y
en este espacio, que aproximadamente es 40 metros de largo por 50 de ancho, tenemos una estructura de 8 jugadores, que sería el mediocentro posicional, los 2 laterales, mediapuntas, los 2 extremos y el 9, centro delantero, y defiende una línea de 4, una línea de 2 y un portero. Desde inicio de posesión del número 6, siempre que hay una interrupción barra nula del número 6, vamos a tratar de progresar, crear situaciones de gol y finalizar. En este mismo canal de YouTube tenéis a vuestra disposición una presentación que realizamos hace 2 días, donde veíamos cuáles eran las herramientas tácticas para superar el bloque bajo, no la presión baja. Vamos a hacer 2 partes de 7 minutos y medio y seguimos trabajando esa coordinación entre el anillo 1, 2 y 3. Como veis, un ejercicio con 17 jugadores, con un espacio concreto donde hay una portería, un área y un espacio relativamente amplio para poder jugar esa situación de 9 contra 8. Nos vamos al partido final. En el partido final vamos a utilizar un espacio de 70 metros de profundidad por 55 de amplitud. Vamos a hacer 2 partes de 12 minutos y medio. Vamos a enfrentar al equipo azul primero a la presión en campo contrario y luego, si logramos superar esa presión en campo contrario, vamos a trabajar 2 estructuras diferentes para progresar y finalizar. Fijaros, en la primera estructura empezamos el ejercicio 8 contra 6 en el campo del equipo azul, los 3 delanteros del equipo azul fijando a 4 defensores y aquí trabajamos una situación de 8 contra 6. Vamos a utilizar la variante 8 contra 6 y le vamos a dar la oportunidad al equipo rojo de adelantar a un central y trabajar la variante 8 contra 7, quedándonos aquí 1 contra 1. Y luego, a partir de una línea que va a aparecer aquí, cuando el equipo azul progrese, vamos a trabajar aquí también 2 variantes. Como vamos a hacer 2 partes de 12 minutos y medio, bueno, utilizaremos 2 variantes diferentes. Primera variante, salir 8 contra 6, superar la presión del rival, ingresar en campo contrario. Ahí veis que aparece la línea y ahora, de esta línea hacia adelante, atacamos con 7 jugadores y el equipo que defiende con 8 más portero. Trabajamos una situación 7 contra 8 más portero y por delante de esta línea se quedan 2 delanteros del equipo contrario y se quedan 3 defensas del equipo que está atacando. A partir de ahí buscamos la progresión. Aquí veis el intercambio. Un jugador de los 3 que está atrás puede incorporarse siempre y cuando uno regrese. En este caso se mete el medio centro posicional, se incorpora el lateral del flujo de la jugada. Seguimos siendo 7 contra 8 más portero. Y aquí os presento la otra variante, ¿no? La otra variante que sería el equipo rojo, veis como ya adelanta un jugador, nos va a presionar con una estructura, nos va a igualar a todos menos al portero. Vamos a tratar con el portero de ir creando esa primera superioridad y nos quedamos 1 contra 1 en el campo del rival. Situación 8 contra 7, vamos a tratar de superar esa presión. Ahora progresamos y fijaros ahora, antes era un 7 contra 8 más portero, ahora vamos a dejar que el equipo rojo deje 3 descolgados, nosotros nos vamos a quedar en igualdad numérica y vamos a trabajar aquí un 7 contra 7 más portero. Haríamos 2 partes de 12 minutos y medio hasta completar 25 minutos y tendríamos ya lo que es esta primera sesión. Añadiríamos al final una pelota parada, no lo voy a incluir ahora aquí para no irnos muy largos en esta introducción. Vamos a ver otro ejemplo de sesión de entrenamiento, en este caso el día especial de competición. El día especial de competición a nivel de espacios tratamos de utilizar un espacio muy grande, tratamos de utilizar las 2 áreas, tratamos de utilizar las 2 porterías, es decir, un espacio lo más parecido al del partido, con ajustes que podemos hacer, es decir, no es necesario tener que utilizar el campo completo, pero bueno, hoy sí hay una necesidad de que los espacios sean amplios, grandes y sobre todo que aparezcan las referencias de las 2 áreas, tanto de meta como de penalti en los 2 lados y que aparezcan las 2 porterías. A partir de ahí, a nivel de futbolistas, vamos a utilizar principalmente el equipo completo, tanto en un lado como en el otro, con esas variantes que os comentaba anteriormente de +1, -1, +2, -2. A nivel de secuencias de tiempo, vamos a utilizar trabajos continuos, vamos a utilizar diferentes tipos de actividades con una duración máxima de 10 minutos, 10-12 minutos y vamos a realizar 1 o 2 repeticiones dependiendo de la actividad, pero como os comentaba, secuencias amplias de tiempo, ¿no? Secuencias temporales amplias, secuencias de juego múltiples y una duración prolongada. A nivel de reglas las vamos a adaptar lógicamente a los objetivos tácticos que tenga la sesión. En este caso vamos a trabajar principalmente 2 variantes, superar presión alta y desde el punto de vista defensivo neutralizar la salida posicional del rival o la variante del bloque medio, atacar ante un bloque medio y defender en bloque medio y salir en transiciones.
Vamos a empezar con la primera actividad. A mí me gusta este día que vamos a utilizar equipos completos principalmente, que en el rondo utilicemos un equipo completo. Lógicamente habrá un determinado número de jugadores que va a atacar y un determinado de jugadores que va a defender y a partir de ahí las transiciones que surjan. Vamos a empezar haciendo un rondo en espacio lateral donde voy a vincular medio centro, extremo de ese lado y las dos mediapuntas. Van a defender en el rondo el central y el lateral de ese sector y fuera tengo dos jugadores, delantero centro y extremo alejado al flujo de la jugada. Voy a provocar aquí un 4 contra 2. A partir del cuarto pase podemos progresar por dentro y finalizar o podemos progresar por fuera, ya sea en el sector del balón o tratar de llevar el balón al lado contrario y buscar la finalización en esta portería en situación de 6 contra 4. Vamos a hacer dos partes de 6 minutos. 6 minutos vamos a trabajar en este sector y 6 minutos vendríamos a trabajar en este sector. Entonces ahí veis el rondo, 4 contra 2, acumulamos esos 4 pases y a partir de ahí buscamos el avance y la progresión. Si los de azul recuperan, tratan de llegar con el balón controlado a esta línea, ya sea en conducción o con un pase y recepción a la espalda. Ellos tienen que superar este nivel, básicamente es el nivel, estamos haciendo este ejercicio a 5 metros del área, es un espacio de 8 por 10, bueno, estaríamos hablando de superar el nivel 30 metros más o menos y tratar de llevar el balón en conducción o con pase y recepción a la espalda. Repito, lo haríamos 6 minutos por un sector, 6 minutos por el otro. Dejamos esta introducción, nos vamos a la parte de situación táctica 11 contra 9. Aquí tenemos un bloque de 11, equipo completo, con los dos extremos bien abiertos, campo contrario sobre un poquito la línea medio campo, el delantero metido entre los dos centrales y tenemos aquí la situación de 8 contra 6. Vamos a utilizar dos variantes. Cada vez que saque el portero de color azul, que siempre saca el portero de azul cuando hay una interrupción o cuando haya gol en cualquiera de las dos porterías, el equipo rojo va a tener dos variantes, presionar con 6 o adelantar un central y presionar con 7. En este caso, el delantero se quedaría 1 contra el central. Para poder utilizar a los extremos tenemos dos opciones, que el 8 y el 10 reciban detrás de estos 6 jugadores, giren y busquen la profundidad, o meter el balón dentro, cerrar al central los dos centrales, dejar de cara y llevar el balón a las esquinas. A partir de ahí va a aparecer aquí una línea, vamos a finalizar aquí con dos variantes, situaciones de 4 contra 2 o situaciones de 5 contra 3, insertándose a defender el número 6, el medio posicional. Ahí lo veis, 8 contra 6, salimos, giro el 10, podemos activar a los extremos, situación 4 contra 3, ahora presiona con 7 el equipo rojo, activamos al 9 como referencia, deja de cara y probamos los dos tipos de ataques, ¿no? El ataque posicional cuando hay esa superioridad más 2 y iniciar posicional y utilizar al 9 como referencia para activar el ataque directo sobre referencia, superar la presión de esos 7, sobre todo cuando nos igualan 1 a 1 y a partir de ahí buscar la profundidad que nos dan los dos extremos bien abiertos. Ahí veis cómo a partir de la línea se activa ese 4 contra 3 o ese 5 contra 3. Haremos este ejercicio de forma intermitente durante 20 minutos. Podemos trabajar 10 saliendo el equipo azul y buscando el equipo rojo la recuperación. Y lógicamente, si el equipo rojo recupera el balón, mantenemos la transición tanto defensiva del equipo azul como ofensiva del equipo rojo. Ya veis que en este tipo de sesión vinculamos la coordinación entre todos los anillos y lo que os decía antes, ¿no? Hacemos una pequeña superioridad numérica, pero no abusamos de ella, ¿no? No metemos ahí situaciones más 4, más 5, más 6, más 7. Buscamos algo más natural. Nos vamos ya a los partidos tácticos, campo completo. En este caso añadimos una referencia nueva que es 2 porterías. El equipo de azul puede hacer gol en esta primera portería. ¿Por qué coloco aquí esta primera portería? Porque va a hacer que el equipo rojo mantenga la presión muy alta cuando el balón está, lógicamente, campo contrario o en posiciones intermedias. Y la segunda posibilidad es meter el balón a la zona marcada y atacar la segunda portería, la que está en la línea de fondo. Entonces estamos trabajando salir de esta presión y aprovechar los espacios libres o finalizar de forma directa aquí. Y el equipo que defiende, bloque alto y si superan nuestra presión y nos meten el balón en profundidad, replegar muy rápido para proteger la segunda portería. Como regla de continuidad vamos a utilizar una variabilidad también. Siempre va a reiniciar el juego el equipo azul. Una vez va a iniciar con saque de meta y otra vez va a iniciar con saque de banda desde campo propio en espacios
retrasados, es decir, en los cajones laterales o en los espacios intermedios. Pues va desde cualquiera de estas posiciones, tanto por derecha o por izquierda, una vez de meta, una vez de banda. A partir de ahí, superar la presión y equipo rojo buscar la recuperación y la finalización de esta portería. Vamos a hacer 2 partes de 10 minutos. Cada 10 minutos vamos a cambiar los roles de los 2 equipos. En esta primera parte, el equipo azul siempre ataca y trabaja la transición defensiva y el equipo rojo defiende y trabaja la transición ofensiva. Bien, nos vamos con la otra actividad, igual 11 contra 11. Vamos a hacer aquí un espacio central. Básicamente va a tener una amplitud de 50 metros y una profundidad de 1/3 del campo. Esto nos va a permitir dejar 2 espacios libres, que ocupados por los porteros inicialmente. Entonces el objetivo es, equipo azul empieza con posesión de balón, empezamos siempre en los centrales, siempre que haya una interrupción van a reanudar los centrales, en este caso el equipo azul. El equipo azul tiene 4 jugadores en posición por fuera del espacio marcado, laterales por fuera, centrales por detrás y 6 jugadores repartidos en el espacio central. El equipo rojo tiene a los 10 defendiendo en este espacio. El objetivo del equipo azul es iniciar, progresar, meter el balón a estos espacios y a partir de ahí atacaría con 6 jugadores y el equipo rojo defendería con el portero en línea de 4 y en este caso medio centro posicional. Y el equipo de rojo va a tratar de hacer lo mismo, recuperar el balón, progresar a esta zona libre, incorporar 6 jugadores y el equipo de azul replegará con portero, línea de 4 y medio centro posicional. En este caso vamos a utilizar estas estructuras, podríamos utilizar otras diferentes. Vamos a hacer 2 partes de 10 minutos. Cuando pasen 10 minutos reiniciará el juego siempre el equipo azul. El equipo rojo, perdón, le daremos el rol de ataque y reaccionar a la pérdida, y el equipo azul tendrá el rol de defender y salir en transiciones. Aquí veis cómo recupera en este caso el equipo rojo. Progresión, situación 6 contra 5, más portero. Hubo gol, volvemos a empezar con posesión del equipo azul. La vuelven a perder, presión tras pérdida, equipo rojo recuperación y transición. Y situaciones de 6 contra 5. Esto es lo que os quería comentar en esta introducción al módulo 5. Comentaros que si queréis convertiros en especialistas en metodología táctico-cognitiva, tenemos 2 eventos que van a dar inicio el 5 de agosto. El Máster Pro Especialista en Metodología Táctico-Cognitiva en el fútbol base y el Máster Pro Especialista en Metodología Táctico-Cognitiva en el fútbol profesional. Si deseáis recibir información de estos 2 eventos de capacitación 100% en línea, os podéis comunicar a ese número de teléfono, más 34 669 192 295. Directamente os comunicaréis conmigo, soy Javier López López, el director del máster, director de Entrenar Fútbol, y con mucho gusto os haré llegar la información y todos los detalles de estos 2 eventos de capacitación. Os espero, uniros al equipo de inteligencia táctica, cada vez somos más entrenadores en todo el mundo que están utilizando esta metodología